No, eso no es nuevo, eso No, fue una capaz que fue el nota. viernes. Esa nota tiene. No, esa época era atrevido, ahora soy un hombre mayor. Década del 90 es eso. No, esa nota fue en el año 2003 Ajá. en Río Gallegos, que fue en 2003 en Río Gallegos. Bueno, hoy tenemos un día, atención, de 12 a 2. Se va a producir la reunión entre Donaldinho y el presidente Javier Milei. Ya está en la residencia, según se informan los medios de comunicación, ya está en la residencia de White House, en la Casa Blanca, ya está Javier Milei. Sentate acá, Javier, espera. Arrancá con, con la masita. Un cortado, trae un cortado ¿no? Y una dona. Bueno, hay mucha expectativa con la reunión entre Milei. Es la primera reunión oficial entre el presidente Trump y el presidente Milei. Es la cuarta vez que se ven, pero es la primera que se ven oficialmente. Y hay expectativa con anuncios de carácter financiero que podría ser los Estados Unidos. Algo se fue anticipando en las últimas semanas, y en particular el día jueves pasado, cuando el Tesoro de los Estados Unidos ordenó a un banco que opera localmente, ¿no? La compra de pesos. Sí. Están especulando con las monedas. Eventualmente, además, Scott Bessent dijo, bueno, estamos haciendo un negocio, y Scott Bessent tiene como tradición haber trabajado para el grupo Soros la vez que especuló en contra de la libra esterlina, famosa anécdota, episodio histórico del grupo de George Soros, que tiene George Soros varios representantes aquí en la Argentina. Guzmán, como por ejemplo. No sé, bueno, como por ejemplo Marcelo Midling, como por ejemplo Eduardo Elstein, para nombrar dos personas que han trabajado en algún momento para el grupo Soros y hoy son, en algún momento, eran hombres de las finanzas y ahora son líderes de dos grupos económicos importantes. Marcelo Midling, acá hemos hecho la biografía de Marcelo Midling, ¿no? Dueño de Pampa Energía, una de las, podemos decir, 6 empresas más importantes del mundo del gas y el petróleo. Ahora, Pampa Energía. Ahora acaba de avanzar sobre el control de la principal cementera de la Argentina, que es la empresa Loma Negra. Exacto. Bueno, para entender la dimensión del entramado internacional. Además, de redes de vínculos. En la entrevista del domingo de Caputo dijo que iba a haber anuncios, porque no quedaba muy claro si el anuncio ya se había concretado con la intervención, pero dijo que iba a haber anuncios adicionales. Y ayer el presidente dijo una frase de, ¿cómo es la frase? ¿Cómo fuera de Caputo? Comprá campeón, no te la pierdas campeón. No te la pierdas campeón. No te la pierdas campeón. Ayer el presidente dejó otra, que es: nos van a salir dólares por las orejas. Sí. Dijo eso. Lo dijo él. Menos mal que dijo por las orejas. De los creadores del dólar va a estar a 900, de los creadores no te la pierdas. Van a llover dólares. Buenos días, compañera Irina Hauser. Tenemos varios temas con la compañera Irina Hauser. Si querés ir desarrollando los títulos de los temas. Vamos a hablar de la decisión finalmente de la Cámara Electoral de no habilitar la reimpresión de boletas, lo que implica que va a ir la carita de José Luis Espert. ¿Eso ya está definido? ¿Ya está definido? ¿Cosa juzgada? Cosa juzgada. Ok, ya no hay ningún tribunal. Ponele que vaya a la Corte, no llegan. Pero la Corte además no tiene plazo, imagínate. No, por eso va a ser no, ya está. ¿Sería la Corte de la Provincia de Buenos Aires o la Corte Nacional? No, la Nacional. La Corte Nacional, sí. No, igual ya está, o sea, ya está. O sea, va la cara de Esper, va la cara de Karen Reicher, sí. Va la cara de Karen, que son las dos caras que van, y el que encabeza formalmente va a ser Santilli. En los papelitos que no vemos, Santilli, y en la campaña será Santilli. Muy bien. ¿Y la segunda es Karen? La segunda es Karen. La segunda sigue siendo Karen. ¿Cómo metimos el debate sobre el nombre de Karen, no?
Acá lo empezamos a charlar hace poco y la última semana prácticamente fue cadena nacional. Claro, porque es un nombre artístico, ¿no? Karina. Bueno, pero es muy Y además usual no vota en también. provincia de Buenos Aires. No vota, bueno, No. también pasó en muchos casos, ¿no? Que no votan. Son casos conocidos. Me Son gustó casos mucho el conocidos. chiste de Karen Tercer Reinhardt después de los tweets, no sé si lo vieron. Hubo ¿No? muchos memes. Sí, hubo mucho meme con Karen Sí, hay Tercer que Reinhardt. decir que es bastante, para decir una manera, racista, Sí. homofóbica. Usa la expresión negros. Y clasista. Sí, sí. Y clasista. La tiene como Hay que decir muy que no hizo la ningún punta de la no lengua. hizo ningún comentario antisemita también, ¿no? Como- No todavía. No, pero todavía. no busquemos más todavía. No, no, no. El Ten racismo cuidado. ya pasa por otro lado. Karina Celia Vázquez. Bueno, lo vamos a estar desarrollando. Y Te voy a contar un poco también cómo está novedades. la situación de Spert. Y de Machado, y de Fred Machado. Fred Machado sigue en la Argentina. Sigue en la Argentina por ahora. ¿Es candidato? No es candidato. Mira, en cualquier momento. Para mí, si sabían que no podían cambiar la boleta, no lo bajaban. Para mí, ¿eh? ¿A Fred Machado? A Fred Machado. Ah, Si sabían que iba a tener que ir al cuarto oscuro con la boleta del pelado, para mí no lo bajaban. bien. Bueno, y después novedades sobre el femicidio, el doble femicidio de Córdoba. Sí, este doble femicidio que Y tiene además una hay una característica- novedad que ocurrió esta mañana, que apareció el el cuerpo hallazgo del cuerpo de una persona que... Sí, a ver, según la información que circuló, hay casi una certeza Sí. de que se trataría de el remisero que trasladó al femicida desde Montevideo hasta Córdoba. Mirá, no, en realidad es una persona que tiene que tenía Sí. un auto, que evidentemente se conocía con Sí. Pablo Laurta, que es el femicida. Es truculento el hallazgo, ¿eh? Todo. Muy truculento el hallazgo, porque lo decapitaron y le cortaron las Sí, extremidades. todavía no encontraron las otras partes del Sí. cuerpo, encontraron solo el torso. Digamos. El torso. Sí. Lo cual a priori pareciera ser que es algo que estoy especulando. No se puede hacer una sola persona. ¿Lo podría hacer una sola persona? No me quiero imaginar. Estoy pensando, porque todo digo... Me ¿no? preguntás cosas en las que no... No, estoy pensando en la especulación de que quizás hubo alguna persona que terminó colaborando con el femicida y o sospechoso de homicida también. ¿No? No lo sé, porque mirá, quemó el recién auto, estaba escuchando la desapareció el conferencia de cuerpo. prensa que estaban dando en Entre Ríos y justamente hablando de esto, y no se estaba hablando de una tercera persona, No. de una segunda persona, digamos, en este caso. Pero puede ser, tu pregunta es completamente atinada. Esta persona, al parecer, se conocía con el femicida y el femicida lo llamó, vivía en Buenos Aires, este chofer. Lo llama ofreciéndole 1,5 millones de pesos para que lo lleve a Córdoba. Y en realidad lo que hace el tipo es quedarse con el auto, lo mata. O sea, lo que creen, la hipótesis es que lo mata, se queda con el auto, se va a Córdoba con el auto, quema el auto, porque el auto apareció quemado en Córdoba. El auto de esta persona decapitada, que sería esta persona decapitada. Bueno, después les cuento algunos detalles, porque más allá de todo lo truculento y macabro de todo el hecho... Además hay un dato que para mí es insoslayable, que es que este Pablo Laurta es uno de los fundadores de una organización... Varones Unidos. Varones Y Unidos. además hay mucho documento en video, fotografías, testimonios en redes sociales, que estaba muy vinculado a dos personas. Sí, que a podemos Agustín Laje y a Agustín Laje, Nicolás Márquez. Agustín Laje es el ideólogo del mileísmo, ¿no? Es la persona, eso no es información oficial, pero circula mucho al respecto, que le escribe los discursos o le baja línea a Milei. Es más, está la sospecha que el famoso discurso de Davos de este año, ¿no? ¿Se acuerdan que hace la relación entre la homosexualidad y la pedofilia? Que generó, entre otras cosas, una de las primeras marchas en contra de Milei. El autor intelectual de ese discurso fue Agustín Laje. Y después el caso de Márquez, ¿no? Claro, que es el biógrafo. Los dos tienen un sesgo antifeminista muy, muy marcado. Laje particularmente, pero también Márquez, ambos son autores de lo que Milei llama la batalla cultural, ¿no? Arquitectos de lo que se llama la batalla cultural, y además de haber erradicado todos los programas destinados a proteger a las mujeres y a justamente erradicar la violencia contra las mujeres. No queda prácticamente nada. E incluso aquellos para proteger a los niños y niñas, ¿no? Porque acá quedó un nene huérfano, sin mamá y sin abuela. Y con el padre autor de esos crímenes el padre y preso.
para años. eso había una ley que se llama Ley Brisa, que tampoco se estaba aplicando, para poder ayudar económica y estructuralmente a los niños que quedan en esta situación de desprotección, ¿no? Pero bueno, da para largo. Es un caso que pone sobre la mesa todas estas complejidades. En un ratito lo estamos desarrollando, 11:15 para conversar un ratito después. Vendrá a nuestro programa quien encabeza la lista de diputados por Fuerza Patria, Itay Hatman. Va a estar aquí con nosotros de cuerpo presente conversando Itay Hatman a las 11:15, 11:20, así que vamos a prender las cámaras para poder mostrarle a todos ustedes la charla que vamos a tener con él, tramo final de la campaña. Esto dijo Milei el día de ayer, escuchá. Con todo lo que estamos teniendo en materia de, ya sea minería es lo que tiene que ver con el cobre, que podríamos exportar. Chile exporta 50.000 millones de dólares, nosotros 4.000, miren, todo lo que tenemos para multiplicar por 12 veces y media. Los descubrimientos de oro, el litio, lo que tiene que ver con tierras raras, lo que tiene que ver con el uranio, lo que tiene que ver con la energía nuclear, con todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, lo que tiene que ver con nuestro campo, ¿sí? Entonces, fíjese, eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares, o sea, una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Sacamos de la cancha el fantasma del default, porque Argentina es solvente. Yo les dije, pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. La relación deuda-producto pasó del 100 al 44. Tenemos equilibrio fiscal, con lo cual eso asegura la solvencia. Bueno, la única duda, ¿cuál era? La liquidez. Bueno, si el mercado sigue teniendo algún tipo de temor y no nos abrieran la posibilidad del rollover, bueno, aparece Estados Unidos. Bueno, esto es lo que va a suceder en el día de hoy a partir de las 12, y esto lo vamos a estar desarrollando en minutos. Buenos días, querido Ruling y Tower. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buen día. Vamos a estar desarrollando eso, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que se conoce a propósito de se conoce, el se rescate? especula, se espera. Bueno, Me preocupa. Bien. Compañero Jorge Duarte. Dani, tenemos una visita a San José 1111 que no fue la tuya, para contarte, y algo más de Fred Machado, vinculado con la campaña, en este caso de Patricia Bullrich, con Lácteos Vidal, ¿no? Vía Lácteos Vidal. Que es la famosa empresa antipiquete, ¿no? La empresa que se convirtió en una especie de emblema del movimiento empresarial antipiquete, que es una especie de grupo de choque que utilizaban Patricia Bullrich y Florencia Ereto para intervenir en la vía pública y en la vía judicial. Hacían lobby, trabajaban en medios. Bueno, y hay una relación entre Fred Machado y parece que con dinero de Fred Machado. En todo Vidal hace lácteo, hace mozzarella, una muy buena mozzarella, dicho sea paso. Varias de las pizzerías más importantes de Argentina tienen la mozzarella usaban, Vidal. No sé si siguen usando porque el conflicto fue muy largo y la producción se paralizó. Bueno, por eso. Sí. En todo está Fred. En todo está Fred. Y además sobre el informe sobre el empleo en el Estado, ¿no? Sí, tenemos dos cosas de empleo en el Estado. Primero, quiénes, cuántos y dónde trabajan y qué formación tienen los empleados estatales. Y también tenemos un informe sobre cuáles fueron los lugares del Estado donde se despidió más gente. Muy bien. 11:15, reiteramos, entonces estará con nosotros Itay Hatman conversando aquí de cuerpo presente en el estudio de la radio. El que habló también es Carlos Melconian. Mira, hola, perdido. Y que hace su análisis sobre la ayuda de los Estados Unidos. Llegué de pedo, me caí en la vereda de la clínica, me metieron adentro de la clínica y salí con 3 stents. Okay. Eso fue Bessel. Okay. Todo esto terminó en la clínica con 3 stents, porque si no hoy, más allá del feriado americano, hoy y estos 10 días hábiles hasta la elección, no eran. Si no tenés más que vender. Muy bien, muy esperanzador el testimonio de Melconian. Porque es un mandril. Llegaste de pedo a la clínica con un infarto
y que te pongan 3 Arrancamos con vos, Rulo, de 10 a 12 reunión, ya está en el interior de la Casa Blanca el presidente Milei. A las 14 parece que se lo encuentra. A las 14. ¿Todavía no? De 12 a 14, sí. Bueno, te están esperando, ya están preparando todo para el ingreso. Hay mucha especulación sobre los términos del acuerdo, que no solo sería económico, también habría aspectos militares dentro de este acuerdo. Tampoco se sabe si se van a conocer todos hoy o cómo se van a ir informando, pero las especulaciones pasan en lo económico, me voy a referir. Fundamentalmente se resumen en 6 u 8 puntos lo que estaría de acuerdo. Algunos ya conocidos, el tema del swap de monedas por 20.000 millones de dólares. Ahí se está comentando que el objetivo sería cubrir todos los vencimientos de deuda que tiene Argentina por delante durante 2026 y buena parte de 2027. O sea, eso tendría una de deuda soberana. De deuda soberana, sí. Una asignación directa al pago de deuda. Es decir, ahí eliminar el supuesto riesgo. Más o menos 2 cuotas en enero y en julio de 9.000 palos. En total. En total, sí. De la deuda soberana. Claro. Después hay otras deudas con otros organismos. Y después está la deuda subsoberana, que por ejemplo son las provincias, y después está la deuda privada, que son las obligaciones negociables y demás, ¿no? Lo que es deuda nacional son alrededor de 11.000 millones de dólares del año 2026 y otra cifra que está cerca de los 9-10.000 para el año 2027. Esto es lo que se encajaría una cosa con otra. Por lo menos la equivalencia. Esa es la deuda con los privados, con los acreedores privados. La deuda con los acreedores privados vía los GOPREAL y demás, digamos, no de los privados con el exterior. Eso es otra cosa. En principio están cubriendo la deuda que tiene el Tesoro o el Banco Central. Hay todo un misterio con respecto a cómo va a ser esto o está haciendo las intervenciones del Tesoro de Estados Unidos en los mercados locales. Por un lado se está operando, ayer se dijo que operó en el mercado de futuros. Mercado futuro quiere decir de dólar. De futuro de dólar quiere decir que hizo contratos en pesos con aquellos que querían tomarse una garantía o algo del valor del dólar a noviembre, diciembre, marzo del año que viene. Estos son los contratos. Que no salió a comprar pesos como dijo... Eso habría pasado el jueves. Claro, que no salía a comprar pesos de nuevo, digamos. Claro, ahora está haciendo contrato de peso contra peso, digamos. Es decir, hace contrato en peso para pagar o cobrar en pesos al vencimiento. Esto no lo hace en forma directa, lo hace entre bancos. Ayer inclusive hubo una versión de que el Tesoro de Estados Unidos había abierto directamente una cuenta para operar. Esto no era cierto, pero dentro de la fantasía valía todo. Claro, abrimos una cuenta DNI. Sí, una cuenta Becent Socorro. Punto. Entonces, ahí, digo, no está claro porque son más que nada especulaciones si es lo que va a hacer realmente el Tesoro de Estados Unidos. Otros con un poquito más de seriedad dicen, esta operación en peso por dólares, si venía a enchufar dólares, es una operación de cortísimo plazo y se hace casi por única vez, ¿no? Para salvar la emergencia, ahí sí va mal en línea Melcoñán, la operación de urgencia y el stent para sacarte de un estado de máximo riesgo, nada más. No se supone que este vaya a ser el mecanismo permanente. Después se habló de una nueva emisión de títulos argentinos por 10.000 millones de dólares que compraría totalmente el Tesoro de Estados Unidos. O sea, emisión de una nueva deuda. Una nueva deuda. Cuyo acreedor sería el Tesoro de los Estados Unidos. Exactamente. No serían los privados como es la deuda. No salís a venderlo así. No salís a los bancos. Que te baja el precio, obviamente, porque hay que ver quién te lo compra. Pero después te da una dependencia financiera enorme para Estados Unidos. Imagínate Estados Unidos con un gobierno que no le guste, una medida que no le guste, sale a rematar esos 10.000 y te genera un agujero financiero. Un nivel de dependencia grande, o sea, eso no es un costo cero, ¿no? No es un costo cero, es una dependencia grande. Y en general las medidas se están dando con una dependencia grande, porque también algunos dicen, especulan, Becent se está jugando el puesto, porque si esto le sale mal, obviamente vuela como secretario del Tesoro de Estados Unidos.
para salvar a sus amigos los fondos de inversión. Sí. Y probablemente no. Essen tiene como trayectoria, acá lo contamos muy por arriba y se ha escrito Sí. mucho alrededor de la historia de él. Viene a trabajar en el grupo Soros y viene de alguna manera, es como un mesadinerista. Es una persona, persona que viene del mundo de las finanzas. De la finanza y no es que viene del mundo. Y finanzas y lo que llaman los hedge funds, es decir, de fondos de altísimo riesgo. Es un operador, es un águila de ese mundo. Claro, es un timbero de este tipo casino, pero casi no de Las Vegas, no el de acá del Tigre. Entonces, digamos, y operan, y ayer algunos de los argumentos vos te das cuenta, inclusive en la discusión que se da ayer con el Wall Street Journal, que directamente habló de dolarización, están operando, discutiendo en términos absolutamente financieros. Es decir, porque acá lo que no van a lograr, o sí van a lograr, la confianza del mercado. Pareciera que todo pasa por la confianza del mercado. Vos le decís, pero le toca el hombro y dice, pero están haciendo mierda la economía real. No importa eso. El tema es si el mercado le cree a esto o no le cree. Bueno, en estos términos se está hablando. Y después aparecen algunas cuestiones ya con respecto a la economía real que también son preocupantes. Un acuerdo Argentina-Estados Unidos de libre comercio sobre una cantidad de productos limitada, se habla de 150 posiciones arancelarias extra Mercosur es prácticamente decir anti-Mercosur, rompiendo el Mercosur. ¿Puede haber algo de esto? El ALCA, el sueño del ALCA, llegó. Claro, el sueño del ALCA, exactamente. Son todos los sueños que se cumplirían en este proyecto. ¿Para eso no necesita aval legislativo? Sí, yo entiendo que sí. Okay. Sí. Los tratados internacionales necesitan ser refrendados por el Congreso. Claro. Sí, segundo punto que debería pasar por eso. Acuerdo de un tratamiento especial para las inversiones estadounidenses. Es decir, esto dentro. Ya hay un acuerdo que viene de los 90, donde hay un tratamiento especial para el capital norteamericano. Que le da como tratamiento especial, porque esto tomaría parte de la ley base, esto tomaría algo del antecedente ese que decís vos, pero le daría una forma que hay que ver si esto no implica también legislar de nuevo sobre estos temas. Quiero traer al presente algo, ¿no? Sí. Porque no hay un nivel de dependencia tan claro en la historia contemporánea por parte de Estados Unidos como lo estamos viendo ahora y con tanta claridad, ¿no? Uh-huh. Claramente, pareciera ser que en cualquier momento pueden pedir que cambien el sol y pongan una de las estrellas de la bandera norteamericana y la Argentina se incorpore como el estado número 51. 51 o 52, me parece. 51. 51, como el estado número 51. Y nos trae al presente aquella gran frase que definió una doctrina de relaciones exteriores con Estados Unidos, que fue las relaciones carnales. Sí. Cuando le dijeron a Guido Di Tella, ¿no? Cómo iban a hacer las relaciones con Estados Unidos, eran relaciones carnales. Pero lo cierto es que ese mundo no es el mundo de ahora. El mundo de las relaciones carnales era la supremacía de los Estados Unidos, claramente, que queda como la gran superpotencia mundial, la caída de la Unión Soviética, un mundo unipolar, consenso de Washington, todos gobiernos neoliberales y derechas en la región. China no representaba lo que era ahora, Rusia estaba humillada completamente, ¿no? Después de la caída del muro, Boris Yeltsin, ¿te acuerdas? No estaba esta Rusia recuperando sus bríos imperiales con Putin. O sea, en aquel momento, si vos lo pensás, las relaciones carnales era una decisión que tomó un gobierno con un margen de decisión muy reducido. De hecho, en esos años, no sé, hasta Cuba adopta la convertibilidad. De hecho, hoy Cuba tiene una economía bimonetaria, entre los CUC y los pesos cubanos, ¿no? Es bimonetarismo, ¿no? Para decir una manera, es lo que aplica Cuba. Hoy el contexto es diferente. La Argentina tiene un montón de alternativas. Sí, tal cual. Y te agrego un elemento más a eso. O sea, primero de lo que decía de la parte comercial. El tercer punto que habría que ver cómo pega legislativamente es el tema de la relación con China. ¿En qué medida van a limitar las relaciones comerciales con China? Este es un interrogante. Y además el tema es que la relación con China es complementaria y la relación con Estados Unidos es competitiva. Estados Unidos y Argentina, Estados Unidos le vende mucho más, pero lo que nosotros le vendemos al mundo, Estados Unidos lo produce, que son cereales, carnes, materia prima. Esa era la diferencia de la dependencia con Gran Bretaña, que era complementario. Estados Unidos no. Exactamente. Y bueno, y acá, y te agrego un elemento más, Dani, con respecto a que este no es el mundo de los 90, ni Estados Unidos y China no son lo mismo que en aquel momento. Tampoco el dólar es lo que era en aquel momento. Claro.
Sí. Ayer veía un dato que me llamó mucho la atención. A mí me llamó la atención porque no lo conocía, pero me pareció muy importante. El tema de que las reservas internacionales de todos los bancos del mundo, me refiero, en oro, en el año 2000 eran del 10%. Las reservas internacionales de todos los bancos centrales, 10% era oro. Hoy son el 24%. De hecho, por eso la suba del oro, claramente. Y por un lado explica la suba del oro, por otro lado explica, ¿no?, que esto obviamente le robó espacio al dólar. Mirá, está el oro que se llevó Caputo. Perdona. Caputo, no se lo llevó. Bueno, y los que están cambiando bonos del Tesoro norteamericano por oro son los chinos, a modo de darle... Claro, y ahí tiene que ser otro factor. La debilidad de relativa que tiene con respecto a ese otro momento, el dólar, y en consecuencia los bonos de Estados Unidos, gran parte de ese poder lo tiene China. El poder de fuego, el poder de daño sobre estos valores lo tiene China. Y Argentina lo que se está haciendo con este acuerdo es asociándose absolutamente a Estados Unidos. Y en un lugar encima absolutamente secundario o terciario, si querés. Es decir, si esto le impactara a Estados Unidos, Argentina va a pagar el costo. Si Estados Unidos tuviera que defenderse de algún ataque, y lo primero que va a hacer, le va a soltar la mano, va a seguir bancando a Argentina con todos estos créditos y demás, o le va a cerrar las puertas y decir, no, muchachos, ahora concentremos acá, porque dejamos de ser solidarios, entre comillas, con los socios y aliados. Nos estamos comprando un quilombo muy grande, esta es la conclusión. Pero por otro lado, una dependencia absoluta desde los distintos como flancos, no hubo antecedentes, por eso yo traigo el presente las relaciones carnales de Guido y Tela. Si vos lo analizás con el paso del tiempo, eso, de alguna manera, había un contexto donde el margen de maniobra que tenía el gobierno de Menem era muy reducido, para decir una manera. Vos me decías, bueno, alinearse con Estados Unidos, que en ese momento era la super ultra potencia única, sí, ¿no? Un nivel de hegemonía que yo solamente en aquel momento lo comparaban con lo que fue el Imperio Romano, digamos, claro. Solamente había que ir a la historia a un imperio de esas características, como para entender. Era la poscaída de la Unión Soviética. Totalmente, no existía nadie que le podía hacer ni siquiera la más mínima de las sombras. No ahora, después mirá lo que ha pasado, paso del tiempo, la guerra con Irak, la derrota en Ucrania, para dar ejemplos contemporáneos. Pero acá hay alternativas de alguna manera, ¿no? Y estoy pensando en el próximo gobierno, ¿no? ¿Qué va a hacer con la deuda del Tesoro? Con la deuda del Tesoro de los Estados Unidos, esta deuda, si se llega a emitir exactamente, después la va a tener que pagar la sociedad argentina, ¿no? La va a pagar con ajuste, con menos obra pública, con menos educación, con menos salud. ¿Cuál va el próximo gobierno? ¿Qué actitud va a tomar frente a esta cuestión? Porque claramente es un apoyo de carácter electoral, además se ve con toda claridad. Que lo están haciendo para darle. Lo dijo, vamos a apoyar a Milei para que gane para que obtenga la reelección. Eso es lo inédito. ¿Qué margen de maniobra tiene el próximo gobierno? Cualquiera que sea. Bueno, yo no quiero anticipar mucho, pero ustedes saben cuál es mi posición al respecto. Sí. Y lo dije aquí con mucha claridad y lo sostengo. La crisis argentina, en el amplio sentido de la palabra, la crisis que tenemos en el presente y la que se está incubando, que se va a profundizar, no existe margen de maniobra para ser administrada. No es un tecnócrata, un administrador, es una crisis de tal profundidad que si no se toman decisiones muy rápido, muy profundas, muy unívocas, nada de dudar, no hay ningún margen de maniobra para que un próximo gobierno de origen nacional y popular pueda llegar a tener, a mi modo de ver, pueda llegar a tener éxito. Se necesita alguien que tenga el nivel de conciencia que tuvo Néstor Kirchner cuando asumió el 25 de mayo del 2003. Yo me acuerdo presente. Sí, y un grupo de gente yo me acuerdo presente. Yo lo entrevisté a Néstor y a Cristina una semana antes, Río Gallego, de que sean presidente, y yo en esa época trabajaba de periodista, estaba muy al tanto de lo que sucedía en todos lados. Y no había margen de maniobra en aquel momento. No había margen de maniobra. Y Néstor lo entendió bien. A la semana se comió el apriete de la corte y el tipo fue y tiró la moneda al aire, Néstor, porque le podría haber salido mal, Por cadena nacional, ¿no? Le podría haber salido mal. Claro, seguro. O sea, es más, el margen de que le saliera mal
era más alto de que el margen de que le saliera bien. ¿Se acuerda cuando se enfrentó a la Corte la primera? Sí. ¿Vos te acordás? ¿Cómo olvidarlo? Por eso. Y era un presidente que tenía 22% de los votos, un estado de convulsión en la calle que era un quilombo. Pero sí. Todavía las fuerzas de seguridad, Irina, mira, es un detalle que el otro día conversando con Cristina lo trajimos al presente. La fuerza de seguridad todavía, que es una de las grandes herencias que dejó el kirchnerismo como experiencia política, usaban armas con balas de plomo. Sí. El que le quita las balas de plomo a la fuerza de seguridad en la protesta social es el gobierno de Néstor Kirchner, después de un debate interno muy grande que tiene con el que era su ministro de seguridad en aquel momento, Gustavo Vélez. Era Vélez, Cuantín y Campagnoli. ¿Se acuerdan? Era Vélez, los centauros, los famosos centauros. Los centauros, sí. Los centauros, ¿no? El grupo de los centauros, Claro. que los trajo Vélez. Que hay una represión acá. Sí, en la legislatura. En la legislatura. Y después de eso, se desarma todo ese equipo. Se desarma todo. Después Sí. de una discusión interna que el otro día me contaron detalles de cómo fue. Después Vélez, muy bicho él, fragua, si se me permite el término, que su salida del gobierno tuvo que ver con haber mostrado el rostro de Jaime Estiuso en el programa de Mariano Grondona, cuando en realidad la salida del gobierno de Vélez estaba vinculado con la decisión política que tomó Néstor Kirchner en aquel momento de decirle, pero vos fijate, nosotros estamos acá contando los efectos de la represión de meses atrás con el chico, con el fotógrafo, ¿cómo se llama? Pablo Grillo. Con Pablo Grillo, que es producto de balas de goma. Sí, igual. Bueno, un cartucho, pero un cartucho Claro. de gas. Sí, Un cartucho de gas. primero lo que hay que decir respecto de los cartuchos de gas lacrimógeno y las balas de goma es que tienen letalidad. Sí, ¿no? claro, No, tiene, o bueno, sea, tiene mucha más baja letalidad que la sí, bala. bueno, que la pero bala. les dicen Sí. no letales, pero no Sí, son no letales, sí. son menos letales. Sí. Y Pablo Grillo sigue en una situación crítica, ¿no? Está recuperándose. Bueno, pero lo otro que te quería decir es que si los organismos de derechos humanos que están hoy monitoreando la represión, que se repite todos los miércoles y algunos otros días, ven fuerzas de seguridad con armas con bala de plomo. Bien. No es que no hay, Sí, está Hay. bien. Pero hay una doctrina de que no la pueden utilizar. más o menos, Más o menos. porque Patricia Bullrich Bien, desarmó está. toda esa doctrina. Está bien. Bueno, pero por ahora no la utilizar. Imagínate lo que sería la represión de Patricia Burri con balas de plomo. No, claro, no pasa eso en medio de una represión, quizá por el momento. Por el momento. Pero cualquiera de civil ante el menor atisbo de una persona que dice este es portador de rostro sospechoso, te saca un arma y lo mata, ¿eh? Eso ocurre, está ocurriendo. Y la doctrina chocobar de Patricia Bullrich es la que hace que esta gente se sienta respaldada. Bueno, Rulo, ¿qué tenemos para decir además? No, concluimos con esto. El tema coincide con lo que vos decís con respecto al desafío que esto significa a futuro. Digamos, es un problema central. Ya, no a futuro. Ya. Y principal de definición. Es un nuevo gobierno como que tenés una peste en todo el país. Te decís, no vas a decir nada de la peste. ¿Qué vas a hacer? Claro. Es una cuestión así. Pero lo otro me parece para tener también presente. Este tipo de salvataje nunca salvó a nadie. Porque si siguen operando con criterio financiero, lo que pueden hacer es lograr cierta estabilidad sobre la base de una recesión absoluta en la economía. Este es el tema que también tenemos que estar presente en la discusión para no comernos la curva ¿hay de alguna que acá se habla nuevamente, pero va a haber devaluación, claro. y bueno, si se estabiliza el dólar, está todo bien. Claro, la macro, todo el día la macro. ¿Hay alguna chance de que este salvataje no sea como los otros tantos salvatajes que se vienen anunciando cada 4 meses? Porque hasta ahora se anuncia salvataje, dura 3 meses. Se anuncia salvataje, Sí, dura claro, 3 meses. exactamente. ¿Hay alguna chance de que este sea más duradero? Tienen alguna chance de que sea más duradero porque son más grandes las espaldas. Pero en base a una flor de crisis a nivel de la economía nacional, indudablemente, y con una reestructuración negativa de todo el sistema económico. Digamos, la forma que está afectando. Fíjense nomás la forma que esto afectaría el comercio exterior. Terminamos exportando productos primarios y nada más. Pero Rulo, este es un plan para 15 días, porque después las elecciones cambia todo, ¿o no? Bueno, ahí es el desafío. Si hay una derrota importante del gobierno, hay un cambio político, indudablemente. Hay un cambio de escenario político y ahí se juega la partida, se juega con otras cartas, con otro mazo. También se juega eso.
que un buen resultado electoral tampoco le garantiza al gobierno que esto salga bien. No, claro. Tampoco. Digo, pero ahora, te interrumpo la última vez, sí, pero sí. me parece que lo que estaba diciendo Dani, lo que está diciendo vos, sabés que me hace acordar un escenario muy 2019. Hoy entras a Clarín y te muestra una encuesta de cuáles son los dirigentes con mejor imagen. Sí. Y otra vez son los de la oposición. ¿Te acordás en 2019 que decíamos, che, qué raro esto que está pasando con Macri? Bueno, me parece que la sociedad empezó a darse cuenta que la salida no es con Milei. Que la oposición tiene que tener una alternativa porque no es con hay un movimiento. Sobra uno, falta qué, ¿te acordás? Con Cristina no alcanza, con este no se puede, que empezaron a hacer cuenta, pero no había programa. Sí. Bueno, me parece que ya tiene que estar el programa. Porque si esto va a la velocidad en la que va, no hay mucho margen. Bueno, y después, los márgenes de ampliar, ¿no? Claramente, escuchándolo a Puyaro, por ejemplo, no es por ahí, ¿no? Dios. No Yo lo escuché un rato. No es mandándole patrullero a Puyaro y demás. No. Con Puyaro no, estamos bien, estamos de acuerdo. Puyaro, que cree que con Puyaro prefiero no. a Milei antes que Puyaro. Te lo digo así, prefiero a Milei antes que Puyaro. Bueno, dame la versión original, no me des eso. Prefiero la versión original. Claro. Además, tuvo por lo menos Puyaro ayer en la entrevista que le hizo Carlos Pañi, reconoció que acompañaron gran parte de las medidas del gobierno. Bueno, bien. Se están tratando de construir una especie de mileísmo de buenos modales, algo parecido a lo que fracasó de alguna manera con la Alianza en el año 99, de armar un menemismo de buenos modales, digamos, o un menemismo entre comillas sin corrupción. Es tan así que la semana pasada había reuniones entre ese espacio de Provincias Unidas, de esos gobernadores, parte del sector judicial y hasta Victoria Villarruel para pensar una alternativa, o gente de Victoria Villarruel para pensar una alternativa. Me contaron algo de lo que dice Victoria Villarruel en privado que no me animo a decirlo públicamente. Dale, no me animo. No me animo. Decinos a nosotros no me animo. Un poquito decir. No me animo. Silencio y decilo. No me animo. Solamente voy a decir una sola cosa. ¿Sabes? Sí. Solamente una cosa. Sí. Voy a poner 2 hashtags. Ustedes, 2 hashtags. Y ustedes completen lo que quieran. Sí. Me lo dijo alguien no muy informado. Escuchen. Muy informado. Escuchen. Sí. Muy informado. Informade. Muy informado. Voy a decir 2 hashtags. La hashtag es numeral Victoria Villarruel. Sí. Numeral. No admite repregunta, ustedes que son periodistas. Hola, Villarruelines. Numeral indulto. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontralos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Avenida Gaona y en Nuevo Quilmes Plaza. Más información en www.ingot.com.ar. No puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Los sándwiches de miga fueron hacia el profesor Vinieski. No lo pude evitar. No pueden evitar, ¿no? Ya el profesor Vinieski está entrando al primer sándwich de miga que nos mandan de la gente de Astrea. Unos sándwiches de miga, una maravilla total. Tiene 25 variedades de sándwiches. Uno más rico que el otro. Yo sobre el final del programa voy a probar. Vos ya estás probándolo también, sí, querido Rulo. Acérquenle, por favor, a la compañera. Irina. Igual Irina corre, me parece, se cuida con la alimentación. Me pusieron arriba del libro. El libro. Y tenés que elegir entre un libro y un sándwich de miga. Bueno, el libro que me mandaron, quiero decir, de Ediciones Futurock, de Nahuel Sosa y Pablo Berkovich. Pablo Berkovich. Planificación o dependencia. El desarrollo. Estuve en la presentación. Mirá. El desarrollo nacional de la calle al Palacio. Está muy bueno el libro. Y tengo entendido, no sé si no es un dibujo de nuestro amigo sí, es. Augusto Costanzo. Sí. Es que grande, Augusto Costanzo. Sí, estaba también en la presentación. Sí, estaba en la presentación mi amigo personal, hincha de Vélez, Augusto Costanzo. Bueno, Nahuel Sosa, Pablo Berkovich, este libro. De dos rescatan la jóvenes, importancia. Iba a decir jóvenes promesas, pero son dos jóvenes realidades. Claro. Ya están probados, estos ya están para brochar un ministerio, ¿no?
esto, pero olvidar. ¿cómo? Bueno, planificación o dependencia. Eso. Bueno, muchas gracias. El rescate de la planificación, muy extraordinario trabajo el que hace Futurock en general y la edición de libros. La verdad que tiene una colección de ensayos muy buena, la colección de ensayos ahí de Futurock. Pero volviendo a los sándwiches de miga, tiene varios locales. Acá uno en la zona de Tribunales, Viamonte 1594 y Sáenz Peña 282 en el barrio de Congreso. Ahora vamos a estar con el tema de cómo quedó la boleta con respecto al tema de la salida de Esper y novedades de la causa Esper y Fred Machado. Y un ratito está con nosotros Itai Hatman, conversando aquí de cuerpo presente. Anda entonces a Astrea, la fábrica de sándwiches de miga. Astrea. @Astrea_sandwichería, pero sandwichería con W, con W en el medio, o sea, como sandwichería. Son muy ricos los sándwiches. Astrea, el corazón de tu sándwich. Y además, aprovecho para contarle, ya que estamos acá. Cuente. ECAS, atención ECAS, que tiene unos locales espectaculares, muy buenas ofertas tiene ECAS. Más allá de las ofertas que nosotros decimos, después tiene yo siempre compro, una vez por semana, me voy a ECAS, tiene una muy buen tomate, muy buen tomate como para hacer salsa y demás, pero las ofertas de esta semana. Queso cremoso San Bernardo, a 5.900 pesos el kilo, en todas las sucursales. El maple de huevo, viste que en verano dice que el maple de huevo baja de precio, es una cuestión estacional. Esto vos te explican lo que saben. El maple de huevo, 5.300 pesos. Regalo. El huevo es extraordinario. No, es barato en serio. El huevo es muy bueno. Además, el huevo bárbaro. 2-3 huevos por día es riquísimo. A mí me gusta el huevo, ¿no? En un momento fue medio demonizado, ¿no? Colesterol. El colesterol. Ahora cambió. Ahora cambió. 5 huevos por día no pasa nada. No, Irina, vos que sos vos que sos deportista, Irina, es importantísimo. Sí, yo 1 por día por lo menos. Uno por día. ¿Antes o después de actividad deportiva? Después. ¿Para reponer proteínas? No, en general antes. ¿En qué formato? ¿Revuelto? De todo. ¿Duro? Revuelto, en panqueque. Está muy bien. El huevo revuelto. El huevo revuelto es divino. Y le pones una tostadita y un tuki, ¿no? Y después le pones una palta y demás. Bueno, los diferentes abastos que tiene. ¿Te pasaron la receta? No. Yo lo sé hacer también. Lo sé hacer, caramba. Bueno, 10:44 minutos. Bueno, vamos. Fred Machado, Esper y lo que pasó con la boleta del mileísmo en provincia. Bueno, lo que pasó primero que también la Cámara Electoral terminó confirmando la candidatura de Santilli. ¿Se acuerdan de Diego Santilli? Que en un comienzo había discusión sobre si tenía que ser Karen Reijard quien encabezara la lista, por una cuestión de cómo se interpretaba la ley de paridad de género y la reglamentación. El juez Ramos Padilla dijo Karen Reijard, la Fiscalía había dicho lo mismo. La Cámara Electoral, todo esto transcurrió en los últimos 5 días, dijo no, Diego Santilli, la interpretación que hicieron fue muy estricta de varón por varón. Muy discutido este tema, no es que ellos usaron esta interpretación, pero hay mucha discusión alrededor de esto y qué mirada debe prevalecer. La discusión que seguía era la que quedaba pendiente y que primero tuvo una definición de la de la Junta Electoral, era si se podía reimprimir o no la boleta para que Diego Santilli estuviera justamente ahí en el cuadradito. Las boletas en su mayor porcentaje ya están impresas, ¿no? Sí, están impresas. ¿Todas? Sí. Porque había una duda con respecto al porcentaje. Bueno, ¿no? A mí la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires me dijo que las de la provincia de Buenos Aires ya estaban todas impresas. Lo conté acá, apenas me lo dijeron. Bueno, el tema era si seguía estando la carita de Espert o no seguía estando en el rectangulito que le toca a La Libertad Avanza. Y ahí la Junta Electoral dijo no se pueden reimprimir las boletas por distintas razones. Una de las razones tenía que ver con que la oficialización de las listas ya se había hecho.
Hay todo un proceso además de aprobación y de aprobación de cómo queda la boleta. Hay audiencias que se hacen en el medio con todas las fuerzas políticas. Entonces la Junta Electoral dice, bueno, esto ya se hizo, ya se agotó, no hay nada que prevea que se pueda dar marcha atrás con esta cuestión. Y agregó, además, le había preguntado al Ministerio del Interior cuánta plata iba a costar la reimpresión. ¿Y cuánta plata? Eran algo más de 12.000 millones de pesos. Es un montón de guita. Es un montón de guita, ¿no? Más allá de la discusión, ahora la pregunta de, te quedaron esos 10 palos verdes, ¿qué vas a hacer con eso, no? Y bueno, porque evidentemente plata hay, el tema es para qué la quieren usar. Pero lo que plantea la Junta Electoral es, si nosotros reprimimos las boletas y pasado mañana se pelea el partido Pindonga, y me pide de nuevo que reimprima las boletas. ¿Va a pedir como antecedente eso? No hay más plata. O sea, no quedan más fondos después de eso. Esos 12.000 millones es lo único que le queda al Ministerio del Interior de fondos para reimprimir boletas. No hay más plata, entonces sería injusto, sería una situación de inequidad. Además genera un antecedente, ¿no? Claro, por supuesto. A futuro. Imagínate, a futuro llega a pasar esto, viene otro partido. Además puede venir un partido menor. Bueno, sí. En este caso estamos hablando del partido oficialista a nivel nacional, pero puede venir uno de los 17 que están en la lista. Sí, pero y no fue un caso de fuerza mayor, fue negligencia. Fue un caso de que fue una discusión, claro, te equivocaste de candidato. Claro. O no sé si te equivocaste, pero... Sí. El otro día me traían al presente un caso de mucha presión para una renuncia que finalmente no se dio, que es el caso, si no me equivoco, de la elección del año 2003 con Elena Cruz en el Consejo, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Había dicho una frase de reivindicación, creo yo, de Videla, si no me equivoco. ¿Que era en la UCD eso? Sí, no, compartía la lista en aquel momento con Alberto Fernández. ¿Ah, sí? Claro. Alberto, creo que fue el 2001. Si pero no el peronismo, ¿no? Y ese peronismo, cabalismo, pejotismo porteño y demás. No repasemos la lista porque el lunes arrancamos en el tránsito. Está todo perdonado. Pero bueno, prescribió todo. Pero bueno. Volviendo, Irene. Bueno, entonces finalmente la Junta Electoral dijo reimpresión no, ahí fue con la Libertad Avanza, apela, y la Cámara Electoral ayer saca en forma unánime un fallo que no se mete tanto en los detalles, sino que lo que dice es que de acuerdo con el informe técnico que habían entregado las autoridades del correo, la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia de Buenos Aires era el 16 de octubre, o sea ya, y el proceso previo de impresión de las boletas nuevas iba a llevar por lo menos 5 días. Con lo cual dicen ellos que es materialmente imposible la reimpresión. Eso es lo que dice la Cámara Electoral. Bueno, tema de boleta, fin de la discusión. Asunto terminado. Novedad de lo que destaco es la cara de Espert es la que va a estar en la boleta. Sí. Hay que ver el efecto que termina teniendo eso desde el punto de vista electoral, ¿no? Claro, hay que ver, no se sabe, porque además, es una nueva novedad también, ¿no? Porque hablaba con algunos consultores que me decían, la gente va a buscar el color, que también que parece que quedó bastante parecido al de otra fuerza y menos violeta. Sí. Bueno, es un tema, ¿no? ¿Y qué produce la presencia de la carita de Espert ahí si es que la miran, ¿no? Bueno, va a ser algo nuevo para novedad de Fred Machado Espert. ¿Qué pasa con Espert? La semana pasada, en el contexto de una de las causas judiciales que hay contra Espert por lavado de dinero del narcotráfico, una que se abrió por un planteo de Juan Grabois y que está tramitando en San Isidro, hubo pedidos para allanar tanto el despacho de Espert como su casa. Eso fue lo que tuvo que aprobar la Cámara de Diputados, porque él todavía tiene fueros. Vimos todos por televisión el momento en que llegaba la Gendarmería, la Policía Federal, a la casa de Espert que abría la puerta, que los hacía pasar para que hagan ese allanamiento que duró 5 horas. Lo que no vimos es un momento previo en que lo que me cuentan a mí desde 2 fuentes distintas e independientes es que Espert habría revoleado a la casa del vecino su teléfono celular.
Bueno, yo le creo a mis fuentes. Y que tuvieron que ir a meterse en la casa de al lado, allanar la casa de al lado para recuperar. Tenemos que llamar a un vecino expert ya, ¿no? Es ya. espectacular. ¿Prendido o apagado? Bueno, tanto no sé, Vivo. pero ya me voy a enterar. Lo recuperan el teléfono finalmente, pero esto fue lo que, lo que a mí me cuentan que sucedió. ¿Se sabe cuándo va a estar el peritaje del teléfono de Esper? Pedís demasiado, sí. Pero esto tarda un tiempo, en general. Y se llevaron 2 teléfonos más y algunos dispositivos electrónicos. Pero Expert, en realidad no fue el ideólogo del lancemos el celular por encima de la medianera, sino que antes lo había hecho Fred Machado. Fred Machado, la semana pasada, cuando la Corte Suprema termina finalmente confirmando su extradición después de dormir la causa durante 3 años y 4 meses, lo va a buscar la Policía Federal con el objetivo de llevarlo a una dependencia en Viedma de la policía, hasta que lo extraditen, ¿no? Va a estar ahí o tal vez lo trasladen a alguna penitenciaría, pero todavía sigue ahí. No tenía el celular encima, Fred Machado. Y hubo en simultáneo una orden justamente de la justicia de San Isidro para que allanen el lugar donde vivía Fred Machado y que buscaran documentación y el teléfono también. Bueno, también había tirado el teléfono a la finca de al lado. ¿Qué puedo saber, Eu? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo saber? Y en ese caso, aparte, pero sería un lugar de la hermana, la finca esa que está lindera. Y bueno, encontraron los teléfonos ahí. Y en el tacho de basura encontraron el contrato, hecho un bollo, el contrato con José Luis Expert. Eso es un mensaje, ¿no? Claramente. Eso lo dejó él a propósito, obvio, ¿no? sí. Lo dijeron ¿Para qué va a tener un contrato impreso de hace 5 años y justo cuando viene está ahí? Quería que lo encuentre. Ahora qué vivo, ¿no? Cuando te hacen un allanamiento te revisan también el tacho de basura, evidentemente. los recibos. Sí, pero igual parece que... Evidentemente. Sí, no, está bien. No, me llama o la le atención. dijo revisalo, ¿no? Yo diría que la basura es uno de los primeros lugares para mirar. Sí. Donde se descartan cosas. Bueno. Machado dijo, no hay nada en el tacho de basura. Claro, no revisen el tacho por la duda. Pero era un contrato que la sorpresa es que confirmaba que no solamente, o sea, habían sido los $200.000 que se conoció que recibió de transferencia, sino que el contrato con esta empresa, esta minera de Guatemala, había sido por $1 millón y que estaba previsto que le pagaran a cuotas de 100, de $100.000, y que la primera cuota se pagaba con la firma del contrato. Esto es lo que se está rastreando ahora, si ese pago existió o no existió. Además, según el contrato... Pero que está confirmado la transferencia de $200.000. $200.000 está confirmada y la fue explicación en enero de 2020. Y la explicación de Expert dice que formó parte de un trabajo profesional, ¿o no? Que no hizo. Que no hizo. Sí, ¿no? que era una... Es rarísimo lo que haya habían hecho... contratado para una consultoría para la reestructuración de la deuda. De una mina de en Guatemala, ¿no? De Guatemala. Rarísimo que sea multimillonario Fred Machado regalando de $200.000 por trabajos que no se hacen, ¿no? Pero además él mismo dijo, porque le preguntaron en alguna de las entrevistas, él dio un montón de entrevistas cuando lo estaban por ir a buscar, ¿no? Y dijo, porque le preguntan por qué no le reclamó que le devolviera la plata. Y dijo 2 cosas que dijo. Primero dijo que para él $100.000, o sea, para una persona que puede, o sea, que tiene un nivel de mucho él dijo, gasto, para alguien que cobra $1.000 es un montón, para mí no es nada, claro, dijo una cosa para así. mí no es nada. Y por otro lado dijo, cuando Expert me vino a ver otra vez para concretar finalmente el trabajo, yo ya estaba con este quilombo y mirá si iba a estar pensando en el contrato que había firmado con Expert, ¿no? Claro. Esa fue un poco la explicación de Machado, que va a ser extraditado en las próximas semanas. A propósito de Machado, hay una relación con Lácteos Vidal. De repente aparecieron transferencias de Machado a más gente. Viste que ahora... Yo no sé, porque revisé el home banking, no tengo nada de Machado, pero fíjense. Entre otros, a Alejandra Bada Vázquez, se llama, la dueña de Lácteos Vidal, que se hizo muy conocida a propósito de un conflicto que tenía en su empresa, Lácteos Vidal, justamente, con el sindicato de lecheros Atilra. Ahí, a partir de una serie de problemas de registración laboral, porque surge todo
con una porción muy importante del personal que trabajaba en Lácteos Vidal que no estaba registrado. A partir de ahí hubo una protesta del gremio Atilra, de los lecheros, y Lácteos Vidal, en lugar de ir a una estancia de negociación, decidió ser una especie de ariete junto con Verónica Razzini de Santa Fe, de lo que se llamó el movimiento empresarial antibloqueos. Fue muy mediático, sigue siendo ahora con un perfil un poco más bajo. Ella iba a los programas de televisión a denunciar los bloqueos. La mafia, ellos hablaban de la mafia sindical, la mafia sindical, y hacían lobby en medios y en la justicia, conseguían fallos judiciales y periodistas que hablaban de la lucha de ellos contra la mafia. Tenían Arieto, a dos espadas en la política y en los medios, que eran Florencia Arieto y Patricia Bullrich. ¿Qué es lo curioso o no tanto? Es que, bueno, primero que recibió algo así como $3.075.000 en transferencias de Fred Machado, en distintas transferencias. Pregunta, ¿en carácter de qué? ¿Cuál es la razón por la cual? Ya sabemos que Fred Machado es de transferencia fácil. Sí, tiene de transferencia fácil. Parece que tiene el home banking. Lo tiene flojo. Tiene el sí fácil. Te transfiero. Pero ellos tienen una empresa de transporte, además. Parece que la excusa era el transporte y por ahí llegaban los verdes. Lo que además se comprobó es que Lácteos Vidal terminó siendo aportante de campaña de Patricia Bullrich. O sea que llegaba la plata de Machado y con esa misma moneda sostenían el movimiento empresarial antibloqueo, que terminó metiendo una diputada. Verónica Razzini es diputada nacional. Ah, no sabía eso. Por Cambiemos. Y ya tiene una senadora provincial, ¿no? El caso de Arieto, ¿no? Florencia Arieto, claro. Es senadora provincial, sí, ¿no? Pero Verónica Razzini, la particularidad que tiene es que es parte de los empresarios que decían que eran extorsionados. Arieto medio que hacía el show. Llegaron a meter en cana algún camionero, inclusive, en un conflicto. Tuvieron, sí, en San Nicolás hubo dirigentes de camioneros que estuvieron presos, hay varias causas judiciales en desarrollo. Claro, van consiguiendo fallos muy fácil, hay un lobby judicial que ellos están haciendo. Probablemente ahí también se pueda explicar parte de dónde van los recursos de Fred Machado, ¿no? Otra porción en medios, pero lo curioso no tanto es que en blanco, o sea, formalizados, hay 215 millones de pesos como aporte de campaña de Lácteos Vidal, los dueños de Lácteos Vidal, a la campaña de Patricia Bullrich. ¿En qué año? 2023. Bueno, 215 palos 2023 no son 215 palos ahora, ¿eh? Es casi la inflación que hubo, ¿de cuánto? 100 y pico %, sí, ¿no? Ahora tenemos que buscar cuánto estaba el dólar, pero sí. Es un aporte multimillonario para una empresa que no te pareciera tener la espalda como para aportar 215 millones a una campaña presidencial. Parece demasiado. No estamos hablando de Paolo Roca, estamos hablando de Lácteos Vidal. Es una empresa importante, pero ni siquiera es tope de gama dentro de las lácteas. Muy bien. ¿Algo más, compañero? Sí, te cuento rapidito. Sí. Estuvo ayer a la tarde en San José 1111, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE a nivel nacional. Sí. La visitó Cristina, contó que la vio bien, que lo recibió muy bien. A propósito de que Cristina, en el marco de las discusiones internas del PJ, viste que había una idea de hay Estado presente, no hay Estado presente. Falló la idea del Estado presente que reivindicamos y que los sectores populares no están sintiendo. En algún momento dijo hay que discutir una nueva estatalidad. Bueno, con ese eje tuvieron la charla ayer, se habló de la presencia del Estado, de reconstruir el Estado, de los salarios del sector público, de la formación de los empleados del sector público. Bueno, se conoció la foto hace un ratito. Muy bien. Vamos a ir a una pequeña tanda. Cuando volvamos, el profesor Sergio Daniel Vinieski con intervenciones monetarias de Estados Unidos. En toda su historia solamente hubo 3. Vamos a contar esa historia. Muy bien. Y 11:15, 11:20 estará acá de cuerpo presente Itai Hartman para conversar con nosotros. El economista, futbolista, hay que decir. Me dijeron que es muy buen futbolista. Más o menos. Toca el piano, me dijeron que también sabe mucho de música. Itai Hartman va a estar acá conversando con nosotros, el candidato a diputado que encabeza la lista de Fuerza Patria acá en Capital Federal. Pero atención, amantes del buen teatro, todos los viernes de octubre a las 21 no te podés perder Maxidonio, el puchero misterioso, una obra imperdible de Vicente Mulero, nuestro compañero de trabajo, gran escritor, gran periodista, gran ensayista, exdirector de Radio Nacional, junto a María Sebane, una época de oro de los medios públicos, por lo menos en radio, ¿no? Con María Sebane, dirigido nada más y nada menos que por Norman Brisky, en el Teatro Calibán,
En México 1428, planta baja 5. Esos teatros tipo PH, ¿viste? Esta cosa bien porteña. Venía a vivir una noche distinta, llena de humor, intensidad y teatro del mejor. Conseguí tus entradas en la alternativa teatral. La fue a ver Rulo, ¿no? Sí, señor. La fue a ver Rulo, el comentario de Rulo fue muy bueno, ¿no? Muy bueno. Muy bueno. 5 rulos. Le puso 5 rulos. Hoy sorteamos 2 pares de entradas para este viernes, 17 de octubre. Este viernes 17 de octubre. 80 años, 17 de octubre. 80 años del peronismo, que es la fecha. Y mañana cumplo 60. Qué lindo hubiese sido estar ahí en el 17 de octubre. ¿Mañana cumple? Mañana cumplo 60. Mi último día con 59. Con 50 años. Wow. ¿Te pesa el número redondo o no? Mañana recontra pesa. ¿Sí? Pero ibas a ver mañana. Poco, claro. Pero el profesor Villegas está impecable. No. Está muy bien, está muy bien. El sábado de la fiesta, ¿eh? Sábado de la 0 fiesta. kilómetros. ¿A qué hora arranca la fiesta? 18 horas con el atardecer. Con el atardecer. La tiró media Alan Faena, ¿no? Sí, sunset. Tendría que haber hecho un sunset. Haciendo el sol con la manito, ¿viste? El atardecer. Sí, el atardecer, como que atrás. Hay que ir de blanco. La va pagando. Estamos, hay un outfit especial. No hay un outfit. Podemos ir así como quieran. Así como quieran. Se trata, se van a ensuciar después. Está muy bien. De blanco, con túnicas. Pregunta, Caterín Denel, ¿cómo viene? Muy bien. ¿Bien? Muy fuerte. ¿Cómo viene? ¿Qué hay de bien, la mesa dulce viene muy fuerte, pero también tenemos mucha variedad. Está muy bien. El tema vino está bien, el tema escabe. El tema vino es lo que necesito. Voy a tomar ayuda. poco porque después tengo que volver. Claro, pero necesito la ayuda de ustedes con el tema vino. Vengan con algún alcoholcito. Tenemos el famoso aportar. Necesito la ayuda. Estamos cargados. El vino nunca está de más. Nunca. Bueno, hoy sorteamos 2 entradas para ir a ver este viernes 17 de octubre, Puchero Misterioso. ¿Cómo tenés que hacer? 11 3200 0530, deja tu nombre y tu DNI completo. 11 3200 0530. Tenemos 2 pares de entrada para que vayan 4 personas. Ideal para ir amigos, pareja, hijo, hija. Una muy linda obra de teatro. Hoy, todos los viernes a las 21 horas, Maxidonio, el Puchero Misterioso. Una tanda, cuando volvamos, el profe Vinieski, lo que quedó pendiente. Y además esperándolo a Itai Hatman, que viene a conversar con nosotros. Siempre soy, con Daniel Tonietti. No te la pierdas, campeón. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 5353 3000. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. ¿Pero qué pasa, Daniel? Pensá rápido, pensá en peronismo. ¿Qué se te ocurre? Chori, bombo. ¿Pero querés chori? El gran compañero Tití Telongui estrena su obra de teatro Chori. ¿Te querés cagar de risa? Acordate, todos los jueves de octubre en el Perón de San Telmo. Los jueves, 20:30, Perón, Bolívar 813, San Telmo. Chori. En la Municipalidad de Avellaneda no paramos. No detenga su motor.
tenemos más de 300 obras en ejecución. Escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales para construir un futuro mejor para nuestra comunidad. Somos un Estado eficiente y al servicio de cada vecino y vecina. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Saben que yo soy fanática de la historia. Ayuda un montón. No sé, imaginan cuánto. Bueno, muchachos, vamos a hablar, estamos muy acostumbrados a hablar de intervenciones militares de Estados Unidos, intervenciones políticas, intervenciones hasta económicas, cuando hace bloqueos a economías como Cuba, Venezuela. Ahora, intervenciones monetarias no hubo tantas, y no sé si saben, Estados Unidos... Cuando hablamos de monetarias es directamente de Estados Unidos, no de Estados Unidos vía FMI como suele hacer. Exacto, esa también estamos acostumbrados. Sin burocracia. Directamente, voy y te compro tu moneda. La pongo. De ese tipo de historia solamente hubo 3 casos, sí. Pero no sé si Estados Unidos sabe en la que se mete. En 1888, la revista británica The Banker publicó un artículo que se llamó The Gaucho Bank, perdón. El artículo se llama The Gaucho Banking, y miren lo que decía el artículo de Gaucho Banking 1888. Dice, en materia monetaria, la imaginación de los argentinos no tiene límites. Mirá. Una revista británica. Y no había nacido Caputo. Digo, tanto que 2 años después arrastraron al borde de la quiebra al banco de los hermanos Baring, con el crash de 1890, que casi se funde por haberle prestado plata a la Argentina. Y esa fue la primera gran crisis de deuda de un mercado emergente a nivel mundial. La Argentina, protagonista de este tipo de cosas. Ahora, ¿quieren saber la historia de este tipo de intervenciones? Es muy sencillo. Ustedes saben que en 1971 el Tesoro norteamericano, por intervención de Richard Nixon, dice, la plata que tenemos ya no va a obedecer más al patrón oro. Antes tenía cierta lógica el valor del dólar, porque se supone que respondía al patrón oro. Nixon elimina eso, por lo tanto el dólar flota ya de una manera desligada de todo vestigio material. Valor fiduciario. Exacto. La fe en la moneda. A partir de ese momento, y de esto pasaron ya 54 años, Estados Unidos intervino de la siguiente forma. En 1985 se hizo lo que se llamó el Acuerdo del Plaza, y el Plaza era un hotel en Estados Unidos, en el que Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia y el Reino Unido, que en ese momento era del grupo de los 5, hicieron una operación de compra y venta de monedas, principalmente compraron yen y también un poco de marco alemán, porque la moneda de Estados Unidos se había valorizado tanto que ya a las industrias norteamericanas no les servía exportar. No les era negocio exportar, se estaban cayendo las exportaciones norteamericanas. No eran competitivas, como se dice ahora. No era competitiva, y entonces con esta intervención de comprar un montón de yen, marco alemán, tratan de hacer bajar las otras monedas y devaluar. Subir las otras monedas. Devaluar el dólar, exactamente. Tanto es así que con respecto al yen, el dólar se llegó a devaluar casi un 50%. Después se siguió devaluando tanto que se preocuparon y en 1987 tuvieron que hacer otro acuerdo para que no se siga devaluando el dólar. Para frenar la caída. Hicieron el acuerdo del Louvre, básicamente porque se unieron, se juntaron ahí en París, en el Louvre, para detener esta caída. Pero esa fue la primera vez que Estados Unidos se puso a comprar a lo loco monedas que no son las suyas. Pero estamos hablando de yen
y marco alemán. Y por un acuerdo entre países, además. Por un acuerdo entre países, por una cuestión que le convenía a Estados Unidos. Sí. Y al revés, por que era un interés común, había en ese exacto, porque si Estados Unidos no exportaba... Estabilizar, claro. Está. En 1998, otra vez, ocurre algo parecido, y es de vuelta que Estados Unidos compra yens. ¿Por qué? Porque en ese momento, por primera vez en 6 años, Estados Unidos tuvo que ponerle un torniquete a la sangría que estaba viendo el yen de Japón, que se estaba derrumbando, y lo que vino en Estados Unidos, que si se derrumbaba Japón, se le iba a armar un despelote enorme en toda Asia, y ya empiezan a preocuparse por la cuestión china, y por lo tanto salen con $2.000 millones a comprar la divisa nipona. En ese momento estaba Bill Clinton, que hizo un acuerdo con el premier japonés Ryutaro Hashimoto. Es impresionante cómo se multiplicaron las cifras en poco tiempo, ¿no? Sí, porque 2.000 millones parece ahora de Caputo se la fuman un día, claro. Un día. ¿En qué año fue eso? Esto fue en 1998, con Bill Clinton y Hashimoto. Por eso en 25 años se multiplicaron por 10, 15, 20 las cifras. Sí, la inflación no es solamente argentina, pero aquí lo que termina haciendo es que la principal razón por la que operaron de esta forma fue justamente porque Hong Kong se estaba liberando, China y Asia en sí estaban con problemas y a Estados Unidos le preocupaba el crecimiento de China. Todos los rescates que hacía Estados Unidos, tanto el que hizo en Japón, en Alemania como siempre tenían como contrapartida que tenía que haber reformas estructurales. Lo que pedían es reformas estructurales para poder dar esta compra de divisas extranjeras. Año 2000, en pleno año 2000, llegó otro salvataje, esta vez de 1.500 millones de euros contra el dólar, y esta vez participaron el Fondo de Estabilización Cambiaria y la Reserva Federal. Los dos organismos estadounidenses pusieron 1.500 millones compraron 1.500 millones de euros con dólares, también para estabilizar esa moneda. Lo que nunca había ocurrido, y esta es la novedad, lo que nunca había ocurrido es que Estados Unidos salga a comprar monedas de un país emergente, una economía emergente, entre paréntesis, no sé por qué a la economía argentina le dicen emergente, no se la está viendo muy emergente. Eufemismo. Un eufemismo. Es una economía subdesarrollada, no sé cómo llamarla. Sumergente. Una economía sumergente. Y al mismo tiempo, por primera vez, el objetivo es que un gobierno gane las elecciones, o por lo menos que no las pierda. Sí. Es la primera vez que y además lo dicen explícitamente. Claro. Esa es la novedad de alguna manera. Exacto. Se terminó el soft power ahora, ¿viste? La cosa indirecta, alambicada, de un comunicado diplomático que en entre líneas vos decís que... O como pasó con Claver Carone, que dijo, bueno, años después dijo, fue una asistencia financiera, el apoyo del FMI para que Macri gane las elecciones. Acá se sienta Trump al lado de Milei y le dice, queremos apoyarlo para la reelección. En plena campaña. Estamos ¿A cuántos días estamos? En plena campaña no, en crisis. Claro. En crisis. Y tuitean pidiendo los votos. Por eso la derrota de Milei, si llega a perder, va a ser la derrota de Milei y de Trump. Y de esa estrategia. Y como último punto, que uno puede llegar a poner en duda, lo que se argumenta es que esto para frenar a China, la influencia china, etcétera, etcétera. Sí. Pero dentro de Estados Unidos nadie dice eso. Lo que dicen dentro de Estados Unidos es que esto para salvar un grupo de inversionistas, ¿cómo se llama el tipo de los anteojitos, el pelado? Citroën, para salvar ese tipo de negocios. Fuera como fuera, esta es la primera vez que Estados Unidos interviene en una economía emergente de esta forma y para salvarlo políticamente. Ya está de cuerpo presente, ¿no? Nuestro invitado, en minutos nada más está el candidato a diputado nacional, Itaí Hatman. Vamos a prender las cámaras, así que estén atentos, pueden ir al canal de YouTube de la radio, en Somos Radio, en el canal de YouTube estaremos conversando. Pero vamos a actualizar, probablemente la noticia más impactante de los últimos días, tiene que ver con el doble femicidio de Córdoba, llevado adelante por alguien que era militante confeso de las ideas libertarias. Irina. Estamos hablando de un hombre que se llama Pablo Laurta, que fue detenido en Gualeguaychú después de asesinar a su expareja y a la madre de ella el sábado en Córdoba, en Villa Serrana. Su expareja se llamaba Luna Giardina y la mamá se llamaba Muriel Zamudio. Este hombre se llevó a su hijo de 5 años, que entiendo que hoy mismo cumple 6 años, y fue atrapado finalmente en Gualeguaychú.
como les decía. Lo que caracteriza a este hombre, que además de la evidente saña que ha aplicado y la planificación escalofriante de este hecho, y que llama mucho la atención y que enciende alarmas, ¿no?, es que era uno de los fundadores y organizadores de Varones Unidos, un grupo machista que promueve el discurso de odio hacia las mujeres y hacia el feminismo. Y además tenía una vinculación con dos personajes que mencionábamos antes, muy vinculados al presidente Javier Milei, Agustín Laje y Nicolás Márquez, que son personas que han sido fundamentales en la construcción de lo que Milei llama la batalla cultural. Ideólogos. Autores ambos, además de libros donde el caso de Márquez es el biógrafo de Milei. Es el biógrafo de él, y en el caso de Laje, pero estas ideas, muchas de sus ideas, pero entre ellas las del antifeminismo, están volcadas en sus publicaciones. Tenemos un audio para escuchar de la propia voz de Laurta en un evento de estos de Nicolás Márquez y de Agustín Laje, donde explica esta posición que les cuento. Pablo Laurta, soy de los Varones Unidos, la Organización de Derechos Humanos de los Hombres, donde tratamos de generar un poco más de conciencia sobre las vulneraciones a los derechos humanos de la población masculina principalmente. Acá lo que estamos hablando, gente, como pueden ver, es un evento en el cual van a participar Agustín Laje y Nicolás Márquez, comentando un poco todo el tema de la ideología de género y el tema del feminismo, de los lobbies LGBT y de cómo se articula todo ese trabajo sobre la sociedad mediante organismos internacionales, mediante los partidos políticos, mediante el trabajo político en las universidades también. Bueno, está la voz del femicida, ¿no? Sí, lo que escuchamos es una explícita fachada para ocultar sus propios actos de violencia, porque este hombre ya estaba denunciado por su expareja. En este caso particular ella no llegó a accionar el botón antipánico, pero está toda esta idea de las falsas denuncias y hasta hay proyectos de ley presentados sobre esto. Creo que que es un momento para revisar el posicionamiento. ¿Sabes que una de las que presenta proyectos de ley para Lemoine, ¿no? No, Carolina Lozada. Sí, Lemoine también habló, pero en casos de abusos. Carolina Lozada tiene presentado un proyecto para agravar las penas en casos de falsas denuncias, y sería bueno que se revise esto, ¿no? Porque lo que queda claro a partir de este caso es la gran facilidad en la que se utiliza este discurso como un engaño, una suerte de engaño y de los y de camuflaje de los violentos para ejercer justamente sus actos de violencia y dar vuelta un poco el discurso, algo muy también de los psicópatas. Después, en otro momento contaremos algunos detalles de este hallazgo de un cuerpo que sería el de... Eso fue hoy por la mañana, ¿no? El hallazgo en realidad fue ayer, hoy a la mañana se dieron algunos detalles. Martín Palacio, un hombre a quien evidentemente Pablo Laurta conocía porque le ofreció dinero, como contábamos antes, para trasladarlo, pero evidentemente se quedó con su auto, lo mató, esta es la sospecha, y después incendió el auto, y lo que no tengo claro es cómo se terminó trasladando hasta la casa de su expareja, ¿no? Pero buena parte del trayecto lo hizo en ese Corolla que terminó incendiado. Gracias, Irina. Vamos a una pequeña tanda. Cuando volvamos prendemos las cámaras y estará con nosotros Itai. Es así, Itai Hartman, conversando aquí de cuerpo presente con las cámaras prendidas. Vamos, ya volvemos. Siempre es hoy, con Daniel Tonietti. No te la pierdas, campeón. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Avellaneda tu seguridad es nuestra prioridad.
Sumamos cámaras y centros de monitoreo. Implementamos un anillo digital de control vehicular. Instalamos 30 puntos seguros y junto a la provincia creamos 4 nuevas bases para la policía bonaerense. Y ahora vamos a crear una fuerza local con 300 efectivos y 30 patrullas. Somos un Estado eficaz que aborda cada problemática con propuestas concretas. El grito y el silencio en su 4º mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Andrea Recupero está en AM530. Vamos a recibir a la diputada nacional de Unión por la Patria, Sabrina Selva. Ustedes recuerdan la frase de Diana Mondino, ¿no? Estúpido o corrupto el presidente cuando opinó en torno a la estafa Libra. Yo debo asumir que al principio me inclinaba más por lo primero, pero con estas últimas novedades me empiezo a inclinar por lo segundo. El presidente Milei no puede fingir demencia, está al tanto de todo. Entonces que el presidente Milei diga que son chimentos de peluquería, que son operaciones políticas, bueno, yo creo que no solo nosotros, sino que la sociedad empieza a pedir otro tipo de explicaciones. A las 18, la vuelta completa en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Juan Tata Cedrón y Mauricio Cartún, una juntada. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós, 93 La Boca. Entradas por alternativa teatral con un 20% de descuento hasta el 17 de octubre. Rumbo al sur con la chata llena. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando se va. Bueno, estamos aquí de cuerpo presente, prendimos las cámaras, así que pueden ir a vernos a través del canal de YouTube. Estamos aquí. Que vino con unas filminas. Podemos decir. Vino acá el profesor Itai, se pronuncia así, ¿no? Sí, señor. Itai Hackman. Vino acá, ¿Cómo andamos, candidato. Díaz? Muchas gracias por venir. Estás presentando por cuál. Ando por todos lados con data. Pero me imagino, también me imagino ahí debes tener la boleta, ¿no?
¿No? Ah, no trajiste, porque el que anda con el... Sí, Mariano Recalde anda con... Sí, porque hay que explicar cómo se vota, viste, que la boleta única, y además como votamos 2 categorías en la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se puede prestar a la confusión de que voten una categoría y que no voten la otra y que ese voto quede como voto en blanco. Exactamente, entonces estamos explicando que hay que hacer 2 cruces y todo ese estereotipo. Sí, se supone que va a haber gente el día de la votación que va a estar explicando eso porque... Mucha gente... No quiero ser prejuicioso, pero quizás hay personas mayores. Y además agregarle que la boleta, nosotros vamos con una boleta gigante, pero la boleta real es chiquita. Sí. Para una persona grande o una persona que a lo mejor no ve bien. A mí, con los anteojos capaz que no lo veo. No, si te olvidas los anteojos, cagate. Sí. Así que es un tema. Sí. Y además han modificado con el tema, fíjate cómo se sintieron perjudicados ellos, ¿no? Con el cambio de la boleta única papel, porque si no hubiese existido la boleta única papel, no tendría ningún tipo de dificultad para reimprimir la boleta con la vuelta de la vida. ¿No? Podrían haber tenido tranquilamente Santilli, Karen Reinhardt y demás. Y además están cambiando algo que era una de las cosas, a mi modo de ver, que funcionaban bien, ¿no? Con todos los problemas que tiene la Argentina, no era uno. O sea, la Argentina no es un país donde había controversias sobre los resultados electorales, denuncias de fraude. O sea, la verdad, no era un problema. Y había problemas para resolver. Entonces se metieron a modificar el sistema electoral, no sé, a demanda de quién, con un sistema que, bueno, veremos qué resultados trae, pero a priori... Traes, pasame la primera porque me interesa. Estás en el programa indicado, además. Creo que podemos buscar, nosotros tenemos esto que en algún momento lo ha presentado días atrás. Esto lo presentó días atrás, me imagino que con la misma información, la CELAC, ¿no? Exactamente. Me parece que es la misma información, que es el perfil de la deuda, ¿no? Esos son los flujos. Esto es la guita que entra y sale del país por la deuda externa. Este dato sobre todo para desmitificar la idea de que la deuda externa es algo que en realidad nos legaron los gobiernos kirchneristas y en realidad ellos lo que están haciendo es pagando las deudas, qué sé yo. Cuando vos mirás la deuda externa, que es la deuda que importa, que es la deuda que históricamente a la Argentina le hizo daño, la deuda externa, no la deuda es muchas cosas. Ahí se ve muy claramente la cantidad de guita que entró durante el macrismo en deuda externa, y lo que fueron los 12 años de Néstor y Cristina, y cómo en el 2025 el gobierno de Milei está endeudando a la Argentina en moneda extranjera de una manera... y eso no incluye los Estados Unidos. La clave es esta, ¿no? Las líneas amarillas. Claro. Que las líneas amarillas son... El macrismo. Fueron los años, en esos años la Argentina fue el país emergente que más deuda emitió en todo el mundo. Sí. A eso hay que y además era el país que tenía la deuda en moneda extranjera medida por porcentaje del PBI más baja de toda la región. Sí, el famoso discurso de Duhovne que todos hemos visto 1000 veces, que dice, éramos un país tan estrafalario que teníamos la deuda más baja del mundo. Alguna vez hablando con Felisa Micheli, una entrevista que todavía no está publicada, vamos a publicar, cuando le pregunté cuál error había cometido el kirchnerismo en su política económica, y me respondió, esto te lo comenté a vos, Rulo, dice, a veces se enamoraron del instrumento. ¿De cuál? Pregunté yo. Del desendeudamiento. Quizás hubo un exceso de la política, increíblemente decirlo. Sí. Pero vos fíjate que en el último periodo se intentó salir de ese esquema. Los acuerdos que hizo Axel en el último periodo como ministro de Economía durante los últimos años de gobierno de Cristina, ¿te acordás que trató de arreglar el tema del Club de París? ¿Cuál era el sentido? El sentido era decir, bueno, tratemos de ser un país normal que a veces usa el endeudamiento. Que vuelva al mercado de capital. Pero, a ver, no es que en sí mismo financiarte está mal. De hecho, el tema es para qué te financias. Si es para un bien durable. Si vos para una obra de infraestructura importante, que sé yo, está bien financiarte. No vas a pagar el contado. Si vas a hacer un puerto que van a usufructuar, no sé, 4 o 5 generaciones por delante, está bien que vos lo financies con el tiempo. Exactamente. El problema es que la historia de la deuda externa argentina, lamentablemente, no es esa. Pero no de ahora. De hace 200 años. O sea, viste que la derecha siempre dice que nuestro problema es que somos un país que no genera confianza porque siempre estamos en default. Y vos mirás la historia de la deuda externa, la historia de los default, y todos han sido producto de políticas liberales de endeudamiento externo y ciclos de especulación financiera. Pero te estoy hablando desde el siglo XIX. Yo te decía en un programa, ¿vos sabés cuál fue el primer default de la historia argentina? No sé, la Baring Brothers, seguramente. 1827. La Baring Brothers, con después de tomar el famoso empréstito Baring Brothers, 5 años después la Argentina no lo puede pagar. 1890, en la época donde según Milei éramos la gran potencia mundial y todo andaba bárbaro, una crisis financiera fenomenal después de una década de endeudamiento externo y especulación financiera que casi hacemos quebrar
a la Baring Brothers. O sea que la Baring Brothers estuvo, en ese momento, cuando estamos hablando de la Baring Brothers, es la principal casa financiera de Londres, de Inglaterra, la principal potencia mundial, y la Argentina casi la hace quebrar en 1890. Lo acaba de contar, lo acaba de contar el propio. Perdón. Citó una nota en Gran Bretaña diciendo más o menos los argentinos son incorregibles, son unos irresponsables absolutos. Bueno, la tuvo que rescatar el Banco de Inglaterra. Ahora, ¿quién gobernaba en ese periodo en la Argentina? ¿No? La generación del 80, éramos el granero del mundo. O sea, te quiero decir, y obviamente si vamos más acá en el tiempo, de Martínez para acá, todas las grandes crisis económicas de la Argentina, la de la hiperinflación, la del 2001, la de Caputo del 2018, todas son después de un periodo de especulación financiera y endeudamiento externo, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, nosotros, eso es una desgracia para la Argentina. Nosotros deberíamos tener un vínculo con el mercado financiero internacional más o menos normal, como tienen muchos países. Pero la causa por la cual no lo tenemos no tiene que ver con lo que hicieron los gobiernos nacionales y populares. Al revés, es con lo que han hecho esta gente. Y ahora lo están haciendo de vuelta, porque lo que está haciendo Caputo ahora con Milei es exactamente lo mismo. Un poquito más agravado, me parece. Es que el ciclo cada vez es más intenso. ¿No? Por eso, fíjate, cada vez son más cortos. En este caso, además, ahora nos vamos a endeudar, se supone, con la Secretaría del Tesoro, o sea, ya directamente con el Estado norteamericano, ni siquiera con acreedores privados. Coincido con vos que es más grave, pero en el fondo es para hacer lo mismo. Es para que unos pocos hagan un negocio financiero. Sí. Cuando Caputo dice, le vamos a vender hasta el último dólar, lo que le está diciendo es, muchachos, la de ustedes está. Sí. Quédense tranquilos. Cuando ustedes se quieran ir, está. Y si no está la del Banco Central, va a estar la del FMI, y si no está la del FMI, va a estar el secretario del Tesoro, ¿no? El gobierno de Estados Unidos poniendo la guita. ¿Esta deuda hay que pagarla? No se puede pagar. O sea, yo te digo, ustedes conocen obviamente lo que fue el debate en el Frente de Todos durante el gobierno de Alberto Fernández. Ya en ese momento era muy complejo resolver la deuda del FMI en los marcos del acuerdo, de las reglas del FMI. Hoy Milei agravó el problema, ni siquiera es que postergó el problema, sino que lo agravó porque le pidió 20.000 millones de dólares más, y si a eso le sumás, vamos a ver qué es lo que anuncian, un crédito con Estados Unidos o lo que sea, la Argentina tiene una situación en la cual no puede pagar. Y esto es una discusión importante, por ahí no tanto para ahora las elecciones legislativas, pero sí claramente para el próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno, yo estoy convencido de que este ciclo político y económico está agotado, creo que la sociedad le picó el boleto a Milei. No está agotada su capacidad de daño, y por eso me parece muy importante las elecciones legislativas y ganar las elecciones para acotar la capacidad de daño del gobierno de Milei. Ahora, imaginándome lo que viene después, que creo que inevitablemente va a ser un nuevo gobierno peronista, un nuevo gobierno nacional y popular, el tema de cómo vamos a enfrentar el endeudamiento con el fondo y eventualmente con Estados Unidos en función de lo que anuncien va a ser el principal tema. Y no nos puede pasar lo que nos pasó en el 2019, que llegamos al gobierno sin un consenso de qué es lo que había que hacer. Sí, el consenso no lo tenían en el año 19. Yo creo que la confusión la tenían los dirigentes, no la sociedad. La sociedad creo que en el año 19 había votado un programa que había construido la propia sociedad. A mi modo de ver, el programa estaba. Lo que pasa es que hubo una clase dirigente que decidió interpretar otra cosa. De hecho, el taxativo resultado de las elecciones de agosto del 19 en las primarias, que sorprende a todos, es algo muy parecido a lo que está pasando, lo que pasó el 7 de septiembre. Un resultado que sorprendió a todos. No conozco a ninguna persona que me había Vamos a ganar por 13 puntos. No, y ninguna persona me dijo en el 19 que iba a ganar por 15 puntos, ganó en aquel momento Alberto. Y Alberto yo creo que lee mal, y bueno, pruebas al canto todo lo que terminó sucediendo. Nosotros acá en este humilde programa, en esta humilde tribuna de doctrina, sostenemos que donde existe la palabra unidad, nosotros sacamos la palabra unidad y ponemos programa. Primero el programa, y en función del programa definamos cuáles son los intérpretes adecuados para... Porque la unidad evidentemente te puede garantizar un éxito electoral, pero no te garantiza una fuerza política, una fuerza social como para poder llevar adelante un programa. Y el fracaso está a la vuelta de la esquina, claramente. Coincido. Obviamente la unidad es una condición necesaria, porque sin unidad es muy difícil que podamos ganar, pero no es una condición suficiente, estamos de acuerdo. Y sobre todo después de lo que fue la experiencia del Frente de Todos. Además creo que independientemente de lo que nosotros pensemos, la sociedad nos lo va a exigir. Porque yo soy partidario de no fingir demencia con que venimos de una experiencia fallida de gobierno, ¿no? Entonces ahora sí, hay contra Milei, está perfecto. Ahora tenemos unas elecciones en las cuales, en mi visión, la lista de unidad fueron un acierto, y te lo digo siendo parte de un espacio político que y además ustedes fueron muchas dudas. Ustedes fueron, hay que decir, ustedes objetaron también la unidad. Por eso te digo, siendo parte de un espacio político que
planteó públicamente sus dudas si la mejor estrategia era la unidad, etcétera. Sí. Creo que con el diario del lunes, justamente por lo que vos planteás Sí. de la provincia de Buenos Aires, fue un acierto. Sí. Si nosotros no hubiéramos tenido Fuerza Patria unida en la provincia de Buenos Aires, no hubiera tenido el efecto político que tuvo la elección del 7 de septiembre. Claramente. Ahora, ¿eso significa que alcanza la unidad? No alcanza la unidad. Creo que la sociedad nos lo va a exigir, porque venimos de una experiencia fallida y la sociedad nos va a decir, che, pero todo bien, Milei es un desastre, tenés razón. ¿Ustedes qué van a hacer cuando les toque gobernar de vuelta? Y entonces ahí el tema, yo coincido con vos, el del programa es fundamental. Nosotros humildemente en nuestro espacio tenemos una fundación que se llama Para el Desarrollo Humano Integral, que armamos un plan de gobierno, que en su momento militamos cuando Juan fue candidato a presidente. Hay dentro del amplio espectro del campo nacional popular, hay otras, hay que sintetizar en un programa, 10 puntos. Obviamente el tema de la deuda es un tema fundamental. Hay otras discusiones. No se puede gobernar sin resolver el tema de la deuda. Sí. No se puede gobernar sin resolver el problema de la Y deuda. además lo tenés que tener claro, asumís el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, a las 10:15 tenés que tomar una decisión con claridad. No es que tenés, bueno, voy a ver, o sea, tipo como el problema institucional de la justicia de Que se Alberto autorregule, Fernández. no hay- Voy a hacer una comisión donde voy a poner gente que opina diferente para que... No. Así es. Y además que va a ser una pelea dura. Hay que tener mucha claridad y mucha conciencia de que va a ser una pelea dura. Creo que, obviamente no es el único punto, hay que discutir un proyecto económico, qué tipo de industrialización necesita la Argentina, qué hacemos con el nuevo mundo del trabajo y la nueva forma de trabajo, cuál va a ser la política social, hay un montón de temas que podríamos desarrollar. Obviamente el tema de la deuda es un tema central. Sí, pero hay un tema, yo creo que hay para mí, en este punto voy a tener un matiz, para mí hay 3 o 4 temas, que después esos 3 o 4 temas se desprenden, lo de la economía argentina se toman fuera del territorio nacional, o sea, con un nivel de promiscuidad que ni siquiera se vio en los años 90, porque en los años 90 era un poquito hasta más poético las relaciones carnales descritas por Guido Itela. Más temprano en la mañana historizamos un poquito, y el mundo que le tocó a Menem era un mundo unipolar. Exacto. El mundo que le toca a Milei es un mundo donde podría tener un margen, tenés los BRICS, tenés Brasil, tenés China, tenés Rusia, tenés una Europa debilitada, Estados Unidos en declinio. Te puedo meter un comentario ahí. De hecho, eso es lo que más bronca da, porque, mira, ahora se va a cumplir dentro de menos de un mes los 20 años del no al ALCA, ¿no? Sí. Que como todos saben, de hecho, Jorge Tayana, el candidato de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, fue uno de sus artífices. En esa época, donde Néstor Kirchner junto con Lula, Chávez, y creo que esos eran los 3 que ya eran presidentes, después vino el resto de los gobiernos latinoamericanos, Estados Unidos todavía era la potencia hegemónica indiscutida. Era más complicado oponerse y rechazar ese proyecto en ese momento que ahora. Ahora vos tenés un mundo mucho más multipolar, donde hay una disputa por la hegemonía global, y en este contexto la Argentina tiene mejores condiciones que hace 20 años para desarrollar una política autónoma. No solo la Argentina, América Latina. De hecho, y por eso, como bien vos decís, lo que está haciendo Milei ahora, a diferencia de los 90, va en contra de donde va el mundo. Por eso creo que también los ciclos son más cortos, ¿eh? Por eso creo que fracasan tan rápido. Por eso en los 90 pudo durar 10 años este esquema, y ahora dura 1 año y medio. Ahora, y también por eso los yanquis apoyan tanto, porque saben que Milei es el principal obstáculo que tiene la posibilidad de América Latina tener un proyecto de integración regional y un desarrollo autónomo en este contexto. O sea, si a Milei le va mal, la situación de América Latina cambia. Y por eso apoyan tanto, ¿no? Ellos se juegan, por eso es tan importante estas elecciones, que si bien son legislativas, son estratégicas. Porque los tipos lo único que van a estar mirando el 26 de octubre, y cuando digo ellos me refiero al poder real de la Argentina, fíjate el tuit de Macri de hace unos días, a Milei y también a Scott Bessent, a Donald Trump, es si el peronismo gana o no gana las elecciones en Argentina. Si el peronismo gana las elecciones, para mí se acaba Milei, o sea, se acaba la posibilidad de que la hegemonía de este proyecto. Entonces no es solamente estamos discutiendo si metemos un diputado más o un senador más, estamos discutiendo si los próximos 2 años avanza este plan de destrucción que tiene consecuencias para Argentina y para toda América Latina, o le ponemos un freno. Sí, desde el punto de vista geopolítico, nosotros lo marcamos incluso la propia noche del 7 de septiembre, es muy importante Milei para los Estados Unidos, es muy importante, en un momento donde Estados Unidos está avanzando en su injerencia, ¿no? Lo que están haciendo ahora no hay, o sea, esto de La intervenir guerra en el mercado cambiario es inédito. Es inédito. Inédito en un país como la Argentina. Y con moneda local, rulo además, ¿no? Una cosa, hay eso poco antecedente, ¿no? Porque está el antecedente de ayudar a México, sí. ¿no? Está el antecedente o la compra de de ayudar. yenes con Sí, los sí. 2 casos que mencionó hoy el profe, pero
Claro, pero el yen, primero que es una moneda de reserva internacional, no es lo mismo el peso que el sí, yen, claro. ¿no? Y producto de un acuerdo internacional. Y aparte Japón había vivido, no sé si era un terremoto, una catástrofe así de magnitudes impresionantes. No era para sostener el dólar barato de Caputo. Acá no es que están haciendo esto porque la Argentina está atravesando, no sé, una situación extrema, una guerra, una catástrofe. Sí. Están poniendo dólares para bancar el dólar barato de Caputo. Un negocio de corto plazo. Tampoco hay una cuestión sistémica, no es que las economías financieras del mundo, claro, el contagio de Brasil, demás. De hecho, las economías emergentes de la región, Colombia está para arriba con un gobierno de izquierda, con un gobierno más centrista, Brasil está para arriba, o sea, el mundo financiero de la región está, ni hablar de México, con un gobierno claramente progresista. ¿La fuiste a ver a Cristina? Bueno, sí. ¿Cómo dialogan ustedes con un hecho que para mí es un hecho central, ¿no? Insisto, para mí la crisis actual de la Argentina y la crisis que se está incubando es una crisis muy profunda, de muchas novedades. Cristina, la principal dirigente opositora, te guste o no te guste, tengas matices, tengas diferencias, lo que vos quieras, pero Cristina tiene 25, 30, 35 puntos de apoyo en términos electorales, la principal dirigente opositora de la Argentina, está presa, ¿no? Yo el otro día tuve la oportunidad de ir a visitarla, ¿no? Más allá de que la ves bien, de que está rozagante, de que está lúcida, de que está con ímpetu, de que está lúcida, está presa, ¿no? Está presa, y por una condena, y además está proscripta. ¿Cómo dialogan ustedes con la idea de Cristina presa, digamos, que también va a ser un quilombo que va a tener que resolver el próximo gobierno, sea cual sea? Totalmente. A ver, acá la democracia argentina está herida desde el momento en que empezó un proceso de persecución que no arrancó el 10 de diciembre del 2023, ¿no? Porque este es el tema importante. Acá, Irina viene siendo el tema muchísimo. El proceso de persecución a Cristina viene por lo menos hace 10 años, ¿no? Fue también muy importante durante el gobierno de Macri, por más que no lograron en ese momento proscribirla o meterla presa, fue un elemento importante, porque es un elemento importante de la clase dominante de la Argentina. Ellos saben que Cristina es el principal obstáculo que tienen para llevar adelante su proyecto de país. Que para ser hegemónico en el tiempo, no requieren solamente que el ajuste de Milei le salga bien, requieren de que todo el sistema político esté colonizado. De manera tal, ustedes recordarán, que vos votes a oficialismo opositor y más o menos las líneas generales de ese proyecto de país continúen, ¿no? Que es como fue hegemónico el neoliberalismo en el mundo y en la Argentina cuando lo fue, ¿no? La famosa normalidad que venden, ¿no? Exacto. Seamos normales como Perú. Exacto. Y eso implica no solo el apoyo a Milei, sino la gestación de una oposición a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que también intentó hacer Macri en su momento? Bueno, Cristina fue el obstáculo a eso. Porque Cristina es la que se planteó y dijo, no, nosotros nos oponemos no a Milei porque se le fue la mano con el ajuste o porque es un poco autoritario. No, nos oponemos a la raíz de su programa, al corazón de sus ideas y de su programa económico, ¿no? O sea, una oposición frontal. Y por lo tanto yo no desligo la persecución a Cristina, su prisión y su proscripción de esa búsqueda de ese proyecto. Y creo que sus principales instigadores están ahí, están en los intereses objetivos económicos que quieren ese proyecto de país. Entonces, para nosotros defender a Cristina es una obligación, no solamente porque en nuestro caso la queremos, la valoramos y la admiramos y por lo que hizo por nuestro país, sino porque hoy la atacan y la tienen presa y proscripta porque quieren destruir lo que nosotros como pueblo y como sociedad pudimos construir. La organización sindical, la organización comunitaria, la perspectiva, ¿no? Que nos inspira, ¿no? Que es una Argentina con justicia social, la soberanía, lo que charlamos antes, la cuestión de la soberanía, afirmar la soberanía argentina. Creo que la pelea por la libertad de Cristina también se sintetiza en todas esas banderas, ¿no? Ahora, también aspiro a que un montón de gente que a lo mejor no la quiere como la queremos nosotros, que a lo mejor no la votaría incluso, me gustaría persuadir a esa gente de que solamente por una cuestión de compromiso democrático debería estar en contra de que una líder popular de la Argentina esté presa y proscripta, incluso aunque no quiera votarla, ¿no? Que es, por lo menos yo me rompo la cabeza pensando cómo hablar con un montón de gente que no nos votaría, pero decir, loco, bueno, puedes defender que en una democracia un líder de un partido político importante no se pueda presentar a elecciones. Aunque no lo quieras a ese líder político, aunque no te gusten sus ideas y aunque no lo votarías, ¿no? Bueno, creo que esa es la gran tarea que tenemos que hacer. Creo que cuesta mucho porque muchos sectores de la sociedad
el antiperonismo o el antikirchnerismo a veces pesa más que el compromiso democrático. Y creo que este es un gobierno que, entre otras cosas, vino a destruir o a delegitimar la idea de la democracia, ¿no? Que no es nada nuevo en la historia argentina, ¿no? Obviamente. Sí. Pero me parece que hay un desafío importante nuestro. ¿Es un desafío del próximo gobierno? Sí, pero también es un desafío de cómo dialogamos con esos sectores de la sociedad que convencerlo de que esto es una pelea por la democracia, no solamente por una identidad política, ¿no? No sos optimista. Cuando yo digo defendamos la democracia, me gustaría discutir un poco a qué llamamos sistema democrático y demás, cuáles son los argumentos como para poder hacerlo. Suena bien, digamos, a veces son consignas que de tanto ser repetidas se vacían de contenido. Es lo mismo que el Estado presente, ¿no? Sí. ¿No? Se dice el Estado presente, la mayoría de los dirigentes políticos mandan a sus hijos a un colegio privado, o sea, evidentemente no deben considerar que la educación pública sea de muy buena calidad, y si tienen y generalmente la mayoría de los dirigentes políticos, incluso los que están de este lado del Río Bravo, si tienen un problema de salud, tienen un seguro de salud, porque evidentemente no deben confiar bastante en la salud pública. Pero cuando se manifiestan públicamente, dice el Estado presente. Yo pregunto... No, no es una imputación. No estoy... Igual coincido con vos. No es un comentario mío supremacista. Estoy tratando de decir, a ver si las consignas, digo, la democracia. Bueno, yo qué sé, democracia... discutamos qué es democracia, si la principal dirigente de la oposición está proscripta, si vemos que los principales poderes del Estado están completamente cooptados por el poder económico. Fíjate lo que pasa sin ir más lejos con la Corte Suprema. Bueno, de hecho creo que casi al mismo nivel que el tema de la deuda, el principal desafío que tiene el próximo gobierno es qué hace con el Poder Judicial de la Argentina. Bueno. Casi al mismo nivel, te diría. Está bien. Porque es el poder claramente más corrupto, más antidemocrático de los tres poderes del Estado. Más monárquico. Y me parece que ahí radican una parte importante. Ni siquiera te digo todo el Poder Judicial, la Corte Suprema sin dudas, ¿no? La Corte Suprema sin dudas. Y Comodoro Pi. Pero ese diagnóstico ya se hizo y eso ya se votó en el año 19 y sin embargo se eligió un candidato. Un juez en la Corte Suprema. Bueno, está bien. 1. No. Macri puso 2. Sí. Nosotros 0. Sí, sí. Bueno, no pudieron ni sacar ni a Stornelli, ¿no? Que era un fiscal que había dejado todos los dedos pegados en una causa donde extorsionaba incluso al... Lo indagaron, el tipo faltó 9 veces, todo y sigue siendo fiscal. Bueno, por eso, me parece que no hubo voluntad tampoco, ¿no? Claro. No hubo vocación, está ¿no? Claro. Es más... Tenemos procurador interino... Bueno, el jefe de gabinete del gobierno Alberto Fernández... Procurador interino por tiempo récord tenemos, desde el año 17. También ahí faltó acuerdo interno, ¿no? Porque en un momento un candidato era Daniel Rafecas y recibió impugnaciones. Bueno, también. pero es un poco lo que está hablando Itay, que no pudieron... Y aparte lo que fue la dinámica de un gobierno que todo el tiempo era, ¿no? Como dijo Cristina una vez, la agrupación, ¿cómo era? Amague y recule era, ¿no? Algo así la frase. Desde el inicio, ¿no? Yo para mí el caso testigo fue Vicentín. Sí. Sin dudas. Fíjate hoy con este quilombo que tuvimos con las cerealeras, qué diferente sería si el Estado tuviera acá una tenés empresa al que armó testigo. Todo el quilombo, lo tenés enfrente tuyo. Armó todo el quilombo, Rulo. Una empresa testigo del Estado que intervenga en un sector estratégico como es el comercio exterior de la Argentina, ¿no? Imagínate con toda la movida que hubo hace 2 semanas, nosotros lo dijimos acá en este programa, imagínate si el Estado hubiese tenido el instrumento de poder intervenir y hasta decirle quizás a los productores de grano, decirle, miren, yo te lo compro a este precio. Exactamente. Y poder alterar, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Estoy pensando en voz alta. Esto que estamos hablando indica que no hay mucho margen para generar otro fracaso electoral en la propuesta 2027, digamos. Es que a mí lo que más me preocupa es eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia electoral, la coalición, las candidaturas? Hoy me preocupa menos que eso, porque yo no tengo dudas que el peronismo va a tener la capacidad de construir una propuesta electoral que le gane a Milei. Eso va a pasar. Lo que no nos podemos permitir es que eso pase y después hagamos un gobierno como el que hicimos en el Frente de Todos. Eso es lo criminal. Entonces, coincido en que hay que ponerle mucho más energía hoy, los próximos 2 años, a discutir un programa y un proyecto, que a discutir los contornos de la coalición política, las candidaturas, que eso sea una discusión de segundo orden, que la discusión de primer orden sea el proyecto, que sea el programa, que sean estos 10 puntos. Eso es lo más importante. Si no, estamos al horno. Y así como digo esto, y asumo que ustedes van a estar de acuerdo,
también obviamente sería injusto reducir la historia del kirchnerismo, del peronismo a la experiencia del último gobierno, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que fingir demencia con el fracaso del Frente de Todos, pero tenemos a dónde recurrir, porque no es que el último gobierno no es la historia del peronismo y la historia del kirchnerismo en Argentina. ¿Cómo dialogan ustedes? Vos fuiste, durante el gobierno de Cristina, fuiste bastante opositor a Cristina, vos y Juan. Sí. Sí. Bueno, no éramos oficialistas. El caso de Juan, en el caso de Juan, taxativamente opositor, digamos. Era muy claramente. Hay muchas declaraciones. Bueno, no las vamos a traer al presente. Pero no tengo problema en discutir eso, ¿eh? Solo digo que Juan no hacía política partidaria. Está bien, pero era un dirigente social emergente y tenía una posición muy crítica. Muy crítica, muy crítica, digamos, con el gobierno de Cristina en el 2015. Así es. ¿Cómo dialogan ustedes con eso? ¿Vos también de alguna manera? Sí. ¿Cómo dialogan con... ¿Ustedes revisitan, digamos, esa experiencia de otra manera? Claro. ¿Consideraron que esa experiencia política del kirchnerismo fue mejor de lo que ustedes lo vislumbraron en ese momento? Sí, obviamente que con lo que vino después es fácil, porque digamos, en la comparación... a mí no me costaba nada ser kirchnerista durante los gobiernos kirchneristas, no necesite que venga algo después. Bueno, está bien. A mí no, cada uno, no, te estoy explicando, no, por eso mismo. Ahí apunta la pregunta. En nuestro caso hay una combinación de dos cosas. Efectivamente, una revalorización de cosas que en su momento no nos alcanzaban, si querés, o nuestra posición era de apoyo a medidas. Nosotros bancamos la 125, la extensión de YPF, las anexiones de la FJP, etcétera, sin ser oficialistas, sin tener esa identidad política. Obviamente, con el diario El Lunes hay una revalorización de esa experiencia, que hoy la veo distinto, obviamente, pero también, en nuestro caso, hubo otro factor, que es el rol que Cristina jugó después, ¿no? Vinculado con lo que te decía antes, el rol que jugó durante el gobierno de Macri, es decir, no solamente una revalorización de lo que hizo ella como presidenta, sino su decisión política de ser la cabeza de una posición frontal al proyecto neoliberal que vino después. Y eso para nosotros fue determinante. Por eso nuestro y con el costo político, personal de eso, ¿no? Sí, y vos fíjate, nosotros nos acercamos a Cristina en el momento en que estaba más aislada políticamente. Estoy buscando las palabras para decirlo elegantemente. Cuando muchos sectores, incluso, que habían sido parte de esa experiencia, estaban diciendo, no, Cristina ya fue, ya está, mejor que se corra, que sí, pero tenía una enorme capacidad de movilización, Cristina en ese momento, tenía una potencia electoral, ¿no? En el momento de Cristina. Pero si vos revisás los debates que hubo en el 2017. Yo creo que Cristina está más aislada, cuestionada ahora, Itay. Ahora, de hecho, puede ser. De hecho, él recibe el cuestionamiento. Pero me refiero a que... De Axel, ¿no? Me refiero a que nosotros nos acercamos en el momento en que vinieron las malas. Sí. No lo digo esto para golpearnos el pecho a nosotros, sino para decir que a lo que nosotros nos terminó de convencer que este era el espacio, era ver esa entereza de ella bancándose cuando vino el vuelto, ¿no? De lo que ella había hecho. Porque lo que hablamos antes de su proceso de persecución es un vuelto a decisiones que ella tomó cuando era presidenta y que el poder económico y mediático de este país y judicial no le perdonó. Sí, claro. Yo estuve con ella, como lo conté, y dijo algo públicamente, me dijo a mí en privado lo mismo que dicen públicamente. O sea, mi prisión tiene que ver con el disciplinamiento a la clase dirigente de este país. Claro. Ironizó, no hacía falta tanto, como diciendo, ya tienen su vocación de estar disciplinado. Y yo agregué también el disciplinamiento de los propios, ¿no? Porque para que a los propios no se les ocurra tampoco tomar un gobierno con iniciativas y demás. Totalmente, eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante. Nos quedan 5 minutos, y yo sé que es una de las controversias que te tuvo ahí como protagonista, pero me gustaría que lo podamos hablar. ¿Cómo vivís vos la experiencia del genocidio en Gaza, digamos? ¿Cómo lo vivís vos, teniendo en cuenta... No, esto no es ninguna imputación ni nada, pero ¿cómo vivís vos con tu propia biografía, que sos de una familia de izquierda que emigró por razones como migran las familias en toda la Argentina, que algunos se van a Barcelona, algunos se van a México y algunos se van a Israel, digamos, claramente, por una migración económica, política, ¿no? Proyecto de vida, digamos, no hay ninguna imputación ahí. ¿Cómo dialogás vos siendo un hombre claramente de izquierda, con tu biografía personal, con lo que pasó en Gaza, más allá del conflicto que lleva más de 60 años, sino con
la tragedia para el pueblo palestino de algo que no conoce antecedentes en la historia contemporánea, ¿no? La idea de un... ¿Cómo conversás con eso vos? La verdad, no me genera ningún tipo de contradicción. Yo algunas veces ya he contado, mis viejos se fueron a Israel en el año 76, la dictadura, mi hermano nació en el 79, yo en el 83. Viví toda mi vida acá, pero bueno, nací allá. Y no me genera ningún tipo de contradicción ni mi origen judío, ni mi condición de haber nacido en Israel, para condenar lo que a mi juicio es una masacre humanitaria sin precedentes. ¿Masacre humanitaria? Sí, ¿No sí. genocidio? No, lo mismo, bueno, no sé. Viste que hay una discusión semántica que no es menor. No tengo problema en decirle genocidio o masacre humanitaria o cualquier otro término, porque me parece que es una cosa aberrante. Algunos dicen uso desproporcionado de la fuerza, bueno. Sí, obviamente es un conflicto que tiene una larguísima historia y yo creo que hay una violación sistemática de los derechos humanos en los territorios palestinos que no empezó ahora hace 2 años, aunque es cierto que lo que vivimos en estos 2 años supera cualquier cosa que habíamos visto antes, ¿no? Y creo que no sigo tanto al detalle el conflicto, más allá de en general leer y entrenar con las noticias, pero creo que incluso dentro del propio Estado de Israel hay muchos sectores que salieron masivamente a cuestionar lo que está haciendo Netanyahu, lo que hizo en Gaza, ¿no? O sea que no es un tema de israelíes, palestinos o judíos, no judíos, es un tema humanitario para mí. Es más, paradójicamente, por lo que estuve leyendo, creo que hay muchos sectores en Israel que salieron a manifestarse contra Netanyahu, no solamente por el genocidio, sino también porque observan que esa política incluso fue contraproducente para recuperar a las personas que estaban secuestradas por Hamas, con lo cual... Lo hemos dicho acá, Netanyahu se transformó en una fábrica de antijudaísmo en el mundo, digamos, la opinión pública mundial a partir de sus acciones, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí lo importante es no confundir el Estado de Israel con la comunidad judía. Sí. Y no confundir el pueblo judío. Yo, por ejemplo, me considero integrante del pueblo judío. Mi mamá es judía, me lo recuerda todo el tiempo. Fui a clubes judíos, el ICUF. Mi hijo de la 4ª generación que va a un club judío, va a la actividad del ICUF. O sea, yo me considero parte del pueblo judío de alguna manera y no tengo ninguna afinidad con Netanyahu. No, bueno, a mí me pasa lo mismo. Obviamente que cuando suceden estos conflictos se confunden, entonces hay mucha gente que por tu condición de judío te ataca o te endilga las cosas que hace el Estado de Israel, cuando en realidad no tiene nada que ver. Quizás en mi condición doblemente por haber nacido allá, pero tampoco, en realidad tampoco. Lo usaron en la campaña de los libertarios también. Bueno, ahora estos días lo usaron fuerte, salieron todos los tuiteros libertarios. Creo que hay un componente antisemita ahí fuerte, o antijudío, que ellos creen que está muy presente en el campo nuestro. Creo que lo hacen por ignorancia, porque históricamente en la Argentina ha sido la derecha. Si bien hay antisemitismo en todos lados, históricamente en la Argentina la derecha ha sido fuertemente antisemita. De hecho, el candidato de Libertad Avanza, Fargosi, es un tipo que hasta la DAIA lo criticó por antisemita. Entonces, ellos suponen que nuestros votantes son antisemitas, entonces si muestran que yo soy judío y nací en Israel, entonces va a haber votantes nuestros que no me van a votar. Pero para mí... Sí, hay varias cuestiones. La verdad que me gustaría que vengas después de la campaña todo y podamos profundizar sobre estos temas, porque es un tema muy interesante, ¿no? Porque yo insisto, gran parte de las ideas de izquierda de la Argentina las han traído la migración judía, históricamente, entre otras cuestiones. Y esto es una pregunta que quiero hacerte, es una pregunta que siempre nos hacemos, Rublo, y siempre nos hacemos, Irina, nos hacemos acá en este programa. ¿Por qué la comunidad judía local y especialmente su dirigencia se transformaron? Pero primero fueron el partido político de Macri y ahora son el partido político de Milei. Sí, igual, por lo menos la comunidad judía que está mayormente institucionalizada en esos ámbitos. Yo dije la dirigencia. Claro, la dirigencia. Yo dije la dirigencia. Hubo un proceso de derechización, yo tampoco conozco tanto, pero hubo un proceso de derechización muy fuerte en los últimos años. Pero, como bien vos decís, no siempre fue así. No. De hecho, para la derecha antisemita argentina, que insisto, siempre fue muy antisemita la derecha argentina, el judaísmo y la izquierda, el judaísmo y la militancia eran hasta sinónimos, la dictadura, ¿no? Ahora la derechización, siendo también benévolo, es de todos los sectores dirigenciales de la sociedad. Sí. Ayer miraba el debate de candidatos de Tucumán
y eran 4 candidatos todos iguales, y el que era distinto era Jaldo, que le vota todo a Milei. O sea, hay un proceso de derechización de todas las dirigencias en Argentina. También la judía, ¿no? Sí, es así. Pero creo que eso no significa que la comunidad o que las personas que vienen de origen judío, de familias o lo que sea, tengan una afiliación política determinada, ¿no? Entonces, de hecho, en nuestra lista estoy yo como primero, la segunda es Kelly Olmos, que también es una compañera de origen judío. Y en el peronismo históricamente, pero ejemplos de sobra, en el peronismo, en la izquierda, digamos, en el progresismo, en todo el campo, ¿no? Habrás leído el libro de Rana, seguramente, ¿no? Un gran libro, sí. Un gran libro. Pero un gran libro sobre todo para los combatir prejuicios. Peronistas, sí. ¿no? Tiene uno de los muchachos judíos peronistas y uno de los muchachos árabes peronistas. Árabes peronistas. Y uno sobre Atlanta, porque es hincha de Atlanta. Ah, mira, ese no lo tenía. Sí. No lo tenía. Sí. Pero eso está bueno para combatir los prejuicios que hay en la sociedad, incluso muchos compañeros del campo nacional popular que a veces involuntariamente reproducen esos prejuicios, y que está bueno combatir. Bueno, pasó Itai Hackman acá por nuestro programa. Muchísimas gracias por venir. A ustedes. Y te convocamos para profundizar estos temas. Bueno, si te parece, para el no puedo mostrar las placas. No puedo mostrar las placas. Trajo una de otras placas más. Otro día, profesor, ¿vos sos profesor o no? Soy docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Pero Avellaneda. no le digas el profe, porque no está. ¿No? Porque no está el profe original. Por esperma. No, porque eso de traer placas y todo eso me parece bien de docente. Pero en medio de esta campaña, no sé. A mí me suena eso. Está muy bien. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, querida Irina. Gracias, querido Jorge. Gracias, querido profe. Gracias, Silvio Soler, Ariel Pinos, Lucas Román, Ailén Pavón, Mora Urzagasti, Leandro Detza. Nos volvemos a ver mañana. Ya llega con su show radial la compañera Felicita Bonavita. Feli Bonavita con su show radial en minutos nada más. Hasta mañana. Bye, bye. What's the matter with your life? It's probably